Una semana más aquí en las Noches de Ana para hablar de moda, de sociedad, de muchas alfombras rojas y hoy también de música, de la mano de Carlos Arévalo, batería y uno de los músicos más conocidos aquí en Galicia. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ana, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Tanto, Por primera vez. Por primera vez, lo iba a decir. Eso es. Tanto tiempo de amistad, tantas veces que hemos hecho cosas juntos. Tantas entrevistas. Sí. Y por fin estrenando tele conmigo. Ahí, pues yo encantadísimo. Cuando me llamaste dije, bueno, por fin. Me ha tocado. Me quiere todavía. Siempre, sabes que sí. Bueno, estábamos además justo ahora poniéndonos al día y hablando de la cantidad de proyectos en los que anda metido Carlos. Sí, la verdad que siempre ando en proyectos. O sea, soy un poco como el agua, ¿no? Como te decía antes, que voy metiéndose, no me para nada. Y yo creo que esa es un poco la realidad de sentirse joven, ¿no? Y sentirse que no te quedas, que no te estancas, que evolucionas, que estás con gente amiga de toda la vida, pero que también conozco a otros músicos jóvenes y quiero estar en la pomada, ¿no? Como se dice, ¿no? Y creo que la mejor forma es rodearme de gente positiva, como tengo ahora alrededor y creo que siempre, de muchas amistades, y es de lo que estoy orgulloso realmente, ¿no? Ya, no de mí, sino de la gente que me rodea, ¿no? De todos los músicos con los que puedo colaborar, tocar, hacer proyectos, ilusionarme, viajar, reírnos, llorar, enfadarnos, todo eso, porque eso es la vida del músico y la vida en general, ¿no? O sea, pero siempre con positivismo. Yo siempre soy del vaso medio lleno. Para mí esto está ahí, ¿sabes? Siempre, ¿eh? Los que me conocen saben que es así. Carlos, además, ahora con un proyecto muy especial, porque su último bebé es de Funkels. De Funkels, aquí. En el corazón, aquí. La chapa en el corazón. De Funkels, además, que no podía haber empezado con mejor pie, una banda de chicas más Carlos, haciendo versiones de los Beatles muy en vuestro terreno y que os ha llevado desde el Festival de Liverpool ya a poner un pie en Rusia y en muchos sitios, ¿no? Y en Finlandia, sí, bueno, tenemos un año y pico de vida, ¿no? Y bueno, como tú decías, como decíamos antes, es mi bebé, ¿no? Los otros proyectos los quiero igual, son hijos también, hermanos, primos, tal, pero ya están andando, ¿no? Entonces como que ya le tengo confianza de llegar y saber que tengo confianza en ellos. Pero con Funkels, pues hemos empezado pues con muy buen pie, la verdad, con muchísima ilusión. Y a mí lo que me ilusionaba de este proyecto es que he vuelto a los principios de un músico, ¿no? A ensayar, a tener complicidad en viajes, en crear canciones, porque no somos un tributo al uso con The Funkels, ¿no? Versionamos The Funkels bajo nuestro prisma, ¿no? Bajo nuestros colores, ¿no? Que es un poco el negro, porque es black, es soul, es funky. Entonces, pues le damos bajo mis arreglos y luego partimos de mis arreglos, pero cada una aporta lo suyo, obviamente, como músico, ¿no? Con gran valor. Entonces, tenemos ese prisma y esas ganas de crear y de hacer la música que amamos de los Beatles a nuestra manera, ¿no? Y eso es lo que conquistó Liverpool, ¿no? O sea, ahí yo creo que no fuimos un poco con ganas de demostrarlo, pero también con ese pequeño miedo de decir, vamos a la cuna de los Beatles, donde están todos los Beatlemanos del mundo ahí viendo y quieren escuchar Beatles y a ver qué les parece. Y la verdad que fuimos el grupo revelación de este año, bueno, del año pasado, de agosto de 2016, en el festival Beatle Week, y de ahí salió lo que tú decías, de ir a Rusia en marzo y en abril a Finlandia. Amén de la salida del disco y seguir ruteándolo por toda Galicia y por donde nos llamen. Yo creo que deberíais llevar una enviada especial. Lo dejo ahí. Tú vente, bueno, ya se lo llevamos también, hicimos un documental sobre eso, que nos llevamos a gente de producción a Liverpool, así que pues nos hemos encantado de que te vengas. Por favor, o sea, ahí estoy. Aparte ya estamos aquí el precalentamiento del frío, ¿no? Entonces, sí, entonces allá ya vamos a ir un poco, ¿no? con vacunados de frío. Hablando aquí de moda, que es nuestro programa y el nexo común que tenemos siempre, ¿cómo es esa estética para este grupo de Funkels? Porque os hemos visto en la promo una época de los Beatles muy concreta. Exacto. ¿Se puede hacer publicidad? Por supuesto. Sí, vale, perfecto. Publicita aquí ya lo que quieras.
Pues mira, fue un poco por casualidad. Tuvimos una rueda de prensa, bueno, en un sitio en Galeguidade y tal, ¿no? En el instituto. Y entonces yo llevé una chaqueta tipo, ¿viste? La que llevo con tal. Y le gustó a las chicas, no me la puse ese día, pero mira qué guay y tal, no sé qué. Y la casualidad de eso, que al día siguiente, Iria, la teclista, vio las que llevamos ahora en una tienda de Santiago, ¿no? De moda y tal, y eran las famosas de la Condesa. Entonces dijimos, bueno, pregunta y tal. Se nos sacó una foto, lo típico, manda por el grupo de WhatsApp. Qué guay y tal, y aparte se llaman Beatle, el modelo Beatle y tal. Bueno, pregunta cuánto vale y tal. De 400 para arriba, ¿no? Porque son la marca top. Y entonces, bueno, faltaban 3 días para irnos a Liverpool. Un par de días o 3. Y entonces Carolina, que es muy echada para adelante y en muy buena onda, dice, pues yo voy a llamar ahí, les voy a decir que nos vamos a Liverpool, a ver si nos sponsorizan, esto, lo otro, si las dejan y tal. Y las chaquetas llegaron 10 minutos antes del vuelo. Llegaron por una empresa de tal al aeropuerto, ya para salir a Liverpool. Tenemos abriendo las cajas, probándolas. ¡Qué guay! Y ahí rompimos un poco y nos personalizamos en esa imagen, ¿no? De moda, ¿no? Y bueno, gustó muchísimo, todo el mundo nos pregunta y bueno, ya no nos podemos sacar de encima. O sea, está muy guay. O sea, Oye, una bonita historia detrás. Sí, la Un hurra por Carolina, que tuvo ahí ojo. Bueno, Carol está ahí siempre a tope. Todos colaboramos un poco, pero ella es la que, vamos, emprendemos. Venga, Carol, arriba. Oye, y tú que estás metido eso en proyectos tan diferentes, ¿se mide un poco también la estética a la hora de subir al escenario, de ver con quién actúas o ya vas como tu estilo personal de Carlos Arévalo? No, claro. Mi estilo personal, Carlos Arévalo, lo llevo un poco más cuando estoy con el dúo, Arévalo Gianetto, que hacemos un acústico y tal, pues voy como soy yo, como visto, bueno, que visto así también, ¿no? Pero quiero decir, soy más yo, o sea, tampoco nos disfrazamos en Funkels, ni mucho menos, ni nada, ¿no? Con la banda de Nas, pues también nos llevamos una estética de banda, cada uno es como es y no hemos dicho vamos de rockeros o tal, porque ya lo llevamos en el espíritu y tal. Y con la historia de Michael Jackson, sí, ya hay un contexto de banda, también con chaquetas, ya la época Michael, y un poco porque hacemos un tributo clon de un concierto de Michael, entonces ya vistes adecuadamente para eso, ¿no? Pero bueno, ya al final yo siempre termino sacándome la chaqueta, quedándome en camiseta negra y tal, porque tocar la batería es muy deportivo, entonces hay que estar, no puedo estar ahí, ¿sabes? Así que duro 2 temas con la chaqueta. Bueno, de todas formas tú has tenido, supongo, sobre el escenario también una evolución, no tanto musical como también en el vestir, ¿no? ¿De qué recuerdas de aquellos primeros tiempos cuando llegas de... ¿Hiciste primero Uruguay, Canarias? No, Uruguay, Montevideo, Madrid. Montevideo, Yo llegué Madrid. a Madrid en el 78, en plena efervescencia musical de aquello llamado la movida madrileña, ¿no? Con los grupos Cucharada, Leño, Topo, Coz, New, Asfalto, toda esa movida que bueno, llegué justo en ese momento de efervescencia, de festivales, grandes festivales de 5 grupos o 6, en Plaza de Toros, en campos de fútbol y tal, recorrimos toda España con esa movida, ¿no? Entonces, luego fue Canarias. Luego fue Canarias, ¿ves? Yo tenía ahí, te visualizaba yo Claro, en una tumbona. Sí, no, total, morenazos todos, jóvenes, pelo largo y tal, y bueno, eso fue ya como el principio de la banda de Nash. Ahí nos juntamos con Leo y Pablo en Canarias, ¿no? Ellos ya vinieron un año después que yo y estamos se hablando radicaron del allá. año 79, 80. 79, 80. Los 80 estaban en Canarias. En el 81, casi 82. Ya es cuando viniste para Cuando aquí. venimos para aquí, para Galicia, para Santiago. Claro, porque novias que ahora son esposas de Pablo, de Daniel y tal, estudiaban en Santiago, entonces veníamos a verlas, veníamos todos y vimos la movida, claro, y entonces vimos la movida que había en Galicia de música, ¿no? Y bueno, ellos empezaron a tocar en aquel Pepe Ramón, en aquel Zum Zum,
de aquella. De la época, sí. Sí, Es sí. historia de Santiago, ¿eh? Sí, 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 totalmente. La historia de Ellos Santiago. tocaban en el Zum Zum a la hora del café y por la tarde con todos los bártulos cruzaban la calle Sí, a Pepe sí, Ramón, abajo, pam, pam, y por la noche se tocaba allí. Y era genial. Y bueno, uno de esos años, yo todavía estando en Madrid radicado, vine a verlos y toqué con ellos y tal, y quedamos, bueno, chicos, tenemos que juntarnos ya, a ver cuándo. Y bueno, cuando se cortó la onda de Cucharada, pues ya lo que dije, me voy para ahí, para Canarias y tal, cambio el invierno madrileño por el verano canario y ahí nos fuimos. Y ahí empezó un poco toda la evolución de venir a Galicia, ¿no? Y aquí está mi casa, yo me considero urugalego, aunque como tengo tanto respeto al idioma, prefiero no falarlo. Bueno, y de todas formas mantienes un poco el acento todavía de allá. Sí, ¿Sigues mantengo. vinculado a Uruguay? A Uruguay, sí, siempre, siempre. Y más ahora con todas las redes sociales y todo, amigos que te siguen. Bueno, ahora ya va a ser 3 años que no voy, por historias de trabajo que vas diciendo, bueno, tengo que ir, pero en esta época no puedo, cuando es verano allá es invierno aquí, pero tal. Pero este año me toca ya. Entonces, hasta hace 3 años iba todos los años. Todos los años estaba con mi familia, mis padres, mi hermano y tal. Ahora ya quedan hermanos, familia, primos y amigos. Y la ciudad, ¿no? Que siempre volver a tu casa es como cargar pilas, ¿no? Aunque estés poco tiempo, es otro mundo, ¿no? Uruguay es otra idiosincrasia, y es tu país, ¿no? Es lo que sientes, tu barrio. Estar en mi barrio ya, respirar ahí lo que respiraba cuando tenía 4, 5, 10, 15 años. Muchos recuerdos, muchos amigos y bueno, y evolución, ¿no? Ves cómo ha cambiado, cómo he cambiado yo también, ¿no? ¿Qué te dicen tus amigos, la gente que conoces cuando vas allí? ¿Cómo te encuentran? Hombre, siempre te ven con buenos ojos porque me quieren mucho, ¿no? Entonces algunos me dicen, no, estás más gordo, y tal y cual, pero la mayoría me sigue viendo Carlitos. Yo en Uruguay no soy Carlos, o sea, soy Carlitos para todo el mundo, la familia, los amigos, todo Dios, ¿no? Entonces, soy Carlitos y soy el gallego también, ¿no? ¡Ay, qué gallegado estás! Y sin embargo aquí tampoco estoy tanto, ¿no? Pero bueno, con una semana ya estoy hablando así, yesheando y pronunciando más las S y tal y cual. O sea que muy bien, con muchas ganas de ir, que te voy a contar. Se me pone el corazón así. Ahora tengo que ir con mi hija pequeña, porque con Carla, con la mayor, ya fui 4 veces. Y ahora le toca a la pequeña. Le toca a la pequeña, así que ya me dice, papi, este año ya me toca a mí. Y bueno, así que te lo prometo. Carlos, y hablando de moda, si abrimos tu armario, ¿qué es lo que vamos a encontrar y lo que no vamos a encontrar segurísimo y bajo ningún concepto? ¿Qué no te pondrías? ¿Qué no me pondría? Pues unos pantalones rojos. Fuera el rojo. Pantalones rojos creo que no me pondría nunca en la vida. O sea, yo soy de vaquero, inclusive para vestir. Si tengo que ir a una boda, voy con vaqueros, con un blazer, una camisa, el corbata, lo que sea. Me compro un vaquero y que esté involuto, pero vaquero. Sí, yo soy de vaquero, camisa. Una época que era muy de polo, ¿sabes? Anda, mira. Sí, en verano, polos y polos de todos los colores. Ahí sí que no tenía problema. Y este año me dio más por las camisas, la onda funker, la onda un poco... ¿Te interesa el mundo de la moda o no? Sí, me interesa, me tiene que interesar, porque tengo una hija de 18 años, que claro, es ella la que un poco marca la tendencia y la que me dice, papi, ay, eso y tal, o esto, otro y tal. Aunque bueno, con una personita de 18 años, con sus pantalones rotos y todo, que yo los usaba, yo le digo, bueno, eso yo lo usaba cuando tenía otra edad, hace 40 años, chica, y con una tamarra con tal o cual, le digo, eso, entonces ella se ríe y me dice, ¿qué vas a usar eso? Entonces cuando le muestro fotos, ¡ay, qué bonita! Y no la tienes. Y tal. Quiero recuperarla. Sí. Entonces, ahora que vino mucho la onda de las zapatillas, las Adidas, esas que todas están cortadas por el medio, ves a todas las chicas de rodillas para abajo y parecen mi hija todas, ¿no? Entonces, le digo, bueno, mira, yo tengo estas vintage de hace 15 años y tal, cuando las compré, yo no sé qué. Entonces se ríe la niña. Pero bueno, sí que
interesa porque estamos de cara al público, no siempre los músicos y tal. Y en un espectáculo no solo tienes que hacerlo bien, sino que también marcar una tendencia con lo que estás haciendo, ¿no? Algo correlativo con lo musical. O sea, nunca voy a ir, si voy de rock, voy a un concierto de rock, pues utilizo mi ropa rock y que ya te digo, no es disfraz, la siento, ¿no? Pero cada cosa en su momento, ¿no? Próximo proyecto con The Funkels. Próximo proyecto con The Funkels, pues estamos ahí ya para sacando Acabáis pasaje. de actuar en la Sala Capitol con 2 bandas amigas. Exacto, bueno, eso fue Mad Martin Trio y tremendo. Los Fabulosos Weekend. Eso fue muy especial porque fue muy de corazón. Ya cuando nos hiciste la entrevista y tal, ya viste que estábamos, tanto Manky como yo, sí, emocionados por el tema de la amistad, de hacer algo musical, que todos sentíamos la música por igual y que no era un festival donde, bueno, aquí, a ver con quién toco, contrataron esta banda o esta otra, no. Era toda una producción conjunta y entonces, pues salió muy bien, la verdad. O sea, los Fabulosos Weekend tuvieron un debut increíble, sin nervio ninguno, con unas tablas impresionantes y de aquí a lo que quieran, porque bueno, Manky es un crack, siempre metido ahí, Chema Ríos y los demás chicos de la banda, impresionante. Nosotros, pues debutamos un poco a lo grande en Santiago, aunque ya habíamos tocado, ya habíamos presentado la banda en sociedad en una sala pequeña, pero a nivel de poder estar con todos los medios que da la Sala Capitol, que para mí es de las mejores de Galicia, o la mejor de Galicia, pues lo disfrutamos a tope. Un sonido excepcional arriba del escenario, una profesionalidad en todos los sentidos, luces, todo perfecto. Y Mad Martin Trio, pues ya tienen carretera de sobra y rock and roll en las venas, energético total. Y nada, fue muy bonito. Yo toqué un tema con Mad Martin, lo pasamos muy bien y luego al final pues todos en el escenario. Saldrá un vídeo, o sea, estamos ahí, se está produciendo un vídeo de todo lo que pasó ahí. Así que lo que te comentaba antes, queremos repetir, ya tenemos mono de volver, ¿no? esa noite a de tres esa noite bandas. a 3 bandas. Bueno, pues a repetir toca y nosotros que lo veamos. Ay, ojalá. Y espero verte antes, pero si no, hazme sitio en el avión que allá me voy, para Rusia y Finlandia con Pues The Funkels. a Rusia y con el Duolingo ahí a aprender los idiomas. Carlos, encantadísimo de que hayas estado hoy con nosotros. Bueno, encantado yo. Muchas gracias a ti. Y nosotros seguimos, como siempre, en nuestro programa dando paso a las secciones. Ahora le toca el turno a Carmen Pichel y su Preta Costura, moda reciclada. Hola a todos, de nuevo estamos aquí con Preta Costura y hace un poco de frío. Y como queda por venir todavía, más frío del que ya vino y del que vendrá, pues bueno, he encontrado una idea que me ha fascinado y que es para principiantes y además es preciosa, a mí me encanta. Entonces, en la última puesta en escena de The Squared, pues acaban de, que es para el próximo otoño, el 17, pues salía un gorro muy bonito con una serie de características que me encanta. Entonces, este gorro vamos a hacer una reproducción y veréis qué facilito. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos punto. Yo tengo un retalito de una de estas bragas, una de estas bufandas que ya son enrolladas, que era muy grande y entonces le he cortado un trozo y tengo ese retalito, pero os digo, de los jerseys que tengáis, no tiene que ser monocolor. Normalmente siempre se estropea la parte delante y a lo mejor un poco las mangas en delante o así, entonces las espaldas quedan nuevecitas. Entonces, de todo eso, seguro que tenéis muchísimo punto por casa. Por lo tanto, tenemos la primera parte de lo que necesitamos y de las importantes. Luego, tenemos una visera que nos hace falta precisamente para conseguir este estilismo tan bonito que nos va a hacer una manera distinta de llevar un gorro de lana. Fijaros, yo tenía ahí una gorra de
hace siglos que me habían regalado, y digo, perfecto, porque el tono, el rojo, que favorece tanto y que da tanta fuerza, precisamente además en estos tiempos de frío, junto con el gris es muy fácil de llevar, por lo tanto tengo las dos materias primas más importantes de lo que vamos a hacer, y luego la caja mágica. Esa caja donde vamos metiendo todas las etiquetas, los adornos, los recortes, de todo lo que nos va quedando, de encajes, de no sé, piedras, restos de pendientes, collares, sortijas, bueno, todo eso que es importantísimo, ísimo. Bien, con todo esto, y un retalito de tul que sea rígido, tul de cancán, que si no tenéis, seguro que tenéis alguna cosa que sea así, pues con algo de cuerpo que sostenga. Veréis luego en el proceso para qué es. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, necesitamos un rectángulo para empezar a hacer ese gorro básico, que tenga más o menos 58 centímetros para el contorno de cabeza y 43 de alto. Eso es lo mínimo de alto, 43. Luego de ahí para arriba, pues lo que queramos ir poniendo. Como yo tengo solo una pieza ya, que tiene esa medida justa, pues ya lo único que hago es cerrarla por la zona que mide los 43 de alto, cerrando, y hago un tubo, un embudo. Hay una parte de esa costura que vamos a hacer, haremos para el derecho que elijamos la parte más larga, y unos 18 centímetros más o menos coseremos por el otro lado, porque vamos a hacer una vuelta muy grande en la parte de ajustar a la visera, una vuelta que más o menos será entre 12-13 centímetros. Entonces, como 18 centímetros lo coseremos por el lado del revés. Bien, ya tenemos cerrada una parte y cerraremos la otra parte que nos queda ya de cerrar el embudo, pero que queda como así rectito. Cosemos y damos la vuelta. Entonces hacemos la cenefa esa de la que hablábamos, de los 12-13 centímetros, así grandota. En mi caso tengo que rematarla. Se puede sujetar incluso con unas horquillas del pelo, sin más. Yo puse alfileres porque, lo mío creo que voy a coserlo porque me va a apetecer tenerlo cosido. Si fuera la cenefa de un jersey o así, bueno, pues podría ser simplemente ya doblado, sin más. El que vuelva de segundas está bien porque hace como más cuerpo. Bien, cogemos las puntas, ya damos la vuelta por el techo, cogemos las puntas y como si dobláramos un sobre, plac, las cerramos a la mitad, ahí precisamente por ese borde superior, y le damos una pequeña sujeción. Ya tenemos el gorro. Ahora nos falta todo lo que sería el cómo darle una esencia especial y cómo ponerlo con un estilismo impresionante. Entonces, cogemos ese gorro, lo montamos sobre la visera completa, sin más, y sujetamos ambos lados de la visera. Yo tengo un collar precioso que no me ponía, muy veraniego, que tiene muchísimas cuentas y de distintas maneras y además con mucho volumen. Bien, he cogido y lo he montado al revés, poniendo lo que sería la parte que estaba sobre la base de donde estaba montado, en el fondo de la cenefa, y luego todas las cuentas hacia arriba se van sujetando y haciendo una manera como os guste. Y así ya tendríamos un gorro espectacular de otra manera totalmente distinta. ¿A qué os sorprende? Porque está chuli, ¿verdad? Bien, yo quiero seguir, yo creo que aquí más es menos. Entonces he seguido con pues un encaje que tenía con tonos azules y un poco metalizados. Digamos que lo que nos mueve aquí el hilo conductor es lo metalizado. Pues un poquito de encaje en tonos azules, verdes y con metalizados. Una flor sobre seda natural que le he pintado un poquito con un esmalte dorado de estos irisados, que lleva también esos tonos dorados. Incluso he cogido algún toque de un encaje blanco y he puesto por ahí una flor. He buscado distintas texturas y para que dé ese tono como más de abrigo, he cogido un pelo largo y he cortado pequeños triangulitos, ya sabéis, siempre justo al borde de donde está el pelo unido, esa especie de malla de punto, para que nos quede el pelo enterito, y he hecho esa otra apuesta de texturas distintas, por un lado los azules, por otro lado los marrones. Ya tiene muchísima enjundia todo ese bordado, ya queda muy bonito, y entonces, por cierto, en este estilismo, ya tenemos lo que es el exterior precioso, pero por dentro, ¿os acordáis que hablábamos al principio de una historia de un cancán, un tul? Es que le vamos a dar esa altura napoleónica.
que es otro de los puntos que nos va a hacer preciosísimo. Con ese trozo de cancán, que bueno, más o menos lo que tengáis, o sea, o juntando varias piezas, o en este caso yo tenía una tira larga de unos 20 centímetros de ancho, pues por 60, así, lo que he hecho es hacer como una flor. La he prendido y una vez que está así sujeta, por dentro, en esa costura que cerraba la parte superior del gorro, la he sujetado también. ¿Qué pasa? Que eso, al quedar sobre la cabeza, sobre la gorra que tenemos de base, le va a dar altura al gorro. Con todas estas texturas que hemos puesto, lo que vemos es una manera totalmente distinta de llevar un gorro. No se cae, sino que queda alto, lo que decía hace un rato. Muy napoleónico, y eso es lo que nos da, junto con todo ese entramado que hemos puesto justo aquí encima de la visera, con todas las pedrerías, los encajes, el pelo y todo esto, le da ese toque especial. Por lo tanto, ya tenemos un maravilloso gorro. Por cierto, podéis sujetarlo a la visera solo con 2 imperdibles, de manera que cuando queráis lo lleváis con visera, cuando queráis no lo lleváis con visera. ¿Qué pasa? Os recomiendo que lo probéis así. ¿Por qué razón? Al llevar debajo la gorra, lo que va a hacer es que vosotros podéis ajustar la altura que queréis delante de visera y luego detrás tirar el gorro hasta donde os apetezca. Es una manera muy diferente de llevarlo. De verdad, os recomiendo que lo probéis. Y nada, que como siempre, a disfrutar reciclando. Esto es fácil, podéis disfrutarlo y la próxima semana veremos a ver con qué puedo sorprenderos. Pues como siempre, después de hablar de moda y moda reciclada, toca hablar de belleza, y para eso tenemos con nosotros a Alba Bermúdez. Boas noites, Alba. Boas noites, Ana. Que nos toca hoxe? A semana pasada falábamos do desmaquillado, do proceso de desmaquillar e todo eso. Esta semana toca falar, bueno, da hidratación, non? Outra parte importante de cuidar a pel. Fundamental que a pel este ben hidratada, e para iso como conseguimos? Pois hai que ter en conta varios factores para conseguir a crema apropiada. Pero un dos máis importantes é que temos que ter en conta o tipo de piel que temos, normal. É dicir, temos que ir ali desmaquillados, vale? Por moito que haxa xente que non lle gusta ir desmaquillada pola calle, para que che miren que tipo de poro, que tipo de piel, se é mixta, se é seca, se é grasa, se é sensible. Teñenche que facer unha serie de preguntas e teñen que analizarche, pero sempre a piel desmaquillada, para ver a cantidade de poro que tes aberto, se o tes moi sucio, se non. Vamos a intentar sempre ir a unhas cremas que sexan moi naturales, que non teñan alcoholes nin parabenos, vale? Porque alarga, pois esas, bueno, o alcohol e o parabeno sempre tende a secar ou a facer irritación. E imos ter en conta tamén que, por exemplo, con 20 anos podes ter unha pel mixta, pero con 25 xa podes ter unha pel moi sensible, ou podes ter unha pel grasa. Entón, hai que ter en conta de, non digo de cada vez que vayamos buscar a crema, porque xa sería un pouco abusar, pero si de vez en cando que cando notemos que a pel está un pouco máis seca, que nos irrita, que nos lo volvan a analizar, porque a pel, igual que todo, é por fases. Normalmente, sobre a época da adolescencia, a madurez, hasta os 20 largos, a maioría da xente ten unha pel mixta. Pero, hai xente que ten irritación, hai xente que ten a pel sensible neste lado, hai que ver tamén cando te duchas se a pel che tira, se non. Son rasgos que a base de preguntas van ir vendo que tipo de piel tens. Outra das cousas que temos que ter en conta é que para o contorno dos ollos, teñas a edad que teñas, non che vale a crema que usas para o rostro, necesitas unha crema aparte. Específica para contorno de ollos? Sí, que tamén che teñen que mirar que tipo de... Bueno, se tes moita olleira, se non, se tes pliegue, que tipo de piel tes, se che suda moito párpado, se non... Entón, iso teñen que ter en conta. E
E a crema ten que ser apropiada basicamente porque esa piel é moito máis delgadiña, entón se lle poñemos unha crema moi grasosa ou con moitos aceites poden crear os millions, que son os bultiños estes de grasita que son moi incómodos, que sí que se poden sacar, pero é bastante doloroso sacalos porque eu tuve un e tela. E outra parte que hai que ter en conta a hora de adquirir unha crema é que teña factor de protección. Se non o ten, poñerllo. Igual que dicimos que para maquillarse para algún evento onde vai haber moito fotógrafo e tal non é conveniente, para diario sí. Verán e inverno. Para verán sempre subimos un poquinho máis o factor de protección, para inverno un poquinho menos. Por que para inverno? Hai moita xente que di que para inverno non necesitamos. Temos que ter en conta que entre o 20 ou 30% do sol que tomamos solamente de verán, pero o resto tomámoslo todo de inverno. O que pasa é que son raiolas de sol moito máis leves, pero siguen facendo daño á piel. Entonces, temos que ter moi en conta eses parámetros para conseguir unha boa crema. Que non suelen ser baratas, é certo. Cremas baratas, boas... A min gustame moito esta sección cando Alba se empeza a mirar por a economía de todo o mundo. É a verdad. Pero é unha crema, é dicir, é algo que vas poñer todos os días, mañán e noite, que é moi importante, non solamente pola mañá e non solamente pola noite, porque, como dicíamos antes, a piel ten fases, igual que descansa o cerebro, que descansan todos os órganos, por así dicilo, mentras dormimos, a piel é un órgano, é o órgano máis importante, bueno, non o máis importante, un dos máis importantes, dixémoslo aí, é o máis grande que temos, entonces necesita hidratación de noite segurísimo para absorber esas proteínas, esos nutrientes que ten esa crema, para as arruguiñas e todo eso vai actuar moito mellor de noite. E pola mañá necesita renovar esa película, é dicir, cando lavamos a cara con auga, aínda que a auga non leve xabón, reseca. A auga é algo que moitos médicos usan moito gel desinfectante en vez de auga cada vez que visitan a un paciente porque a auga reseca moitísimas más. O gel desinfectante ten alcohol e reseca menos. É dicir, hai que miralo por ese lado. Entonces, unha crema hidratante pola mañá vai vir genial. A partir de certa edad, unha para a noite e unha para o día. Porque cambian os parámetros da piel de noite e de día. E xa está. Bueno, xa está. É bastante, pero hai que ter en conta. Pero hai que ter todo en conta a importancia da hidratación. Sí. Como se aplica correctamente, o vemos? Vémolo. Pois vemos. O que decíamos, un contorno de ollos é unha crema hidratante. A piel totalmente limpa, despois de aplicar o tónico que víamos no outro programa e todo eso. Contorno de ollos, moi pouquiña cantidad, vale? Sempre na zona da olleira e sempre do nariz hacia fora. Desta forma axudamos a activar a circulación nesa zona, porque a manchiña da olleira moitas veces é deso, vale? Da mala circulación. E a crema de igual forma, poñemos unha pequena cantidad en toda a cara e damos masajes sempre do centro hacia fora para activar a circulación. Na barbilla e no cuello facémolo sempre de arriba a baixo para axudar tamén os músculos a que se tensen un pelín. Hai moita xente que empeza a salir papá, destas cousiñas, eses exercicios nos que tensamos tanto a piel, como vemos aí, vai axudar como a que ese músculo volva a coller forza. Vale, sempre é moi importante. E outra cousiña, o contorno de ollos non é un tratamento permanente, vale, porque moita xente di, aí uso un mes, xa vexo a diferencia, xa non o volvo a usar. A ver, no momento no que deixas de usalo, non justamente os días seguintes, pero si as semanas seguintes vas notando como volven a aparecer as manchiñas na olleira, esa bolsiña o que teñamos. É un tratamento que necesitamos levar casi toda a vida. Se tes olleiras, normalmente son hereditarias, busca culpables na familia e bota a culpa a eles, pero se queres que disminuya un pouco, necesitas un tratamento para diario. Hai tratamentos de noite, de día e hai tratamentos que valen para día e para noite. Igual que a crema, sin parabenos, sin alcoholes, o máis natural posible. Eso sempre. Pois tomadas estas notas para hidratar ben a pel, que é algo fundamental, imos agora saber quenes son as que che gustaron e destacou de maquillarse perfecto esta semana e quen pola contra se quedou no camiño. Empezamos sendo máis malas. Quen non che gustou nada? Bueno, pois esta semana fomos os premios de María José Forqué,
De José María Forqué. Ai, ese José María, porque teño escrito ao revés. Perdón. E teño que dicir que, en general, todas as actrices, bueno, todas as actrices que pasaron, actrices, Pola sí, Fabra modelos Vermella. e demais, tiñan bastante brillo. É dicir, na piel víaselle moitísimo brillo. E non me refiro ao brillo este que falábamos do Stromby, nada deso. Un brillo que quizáis eu matificaría un pouco. A ver, non digo de empaparnos de polvos, tampouco vamos chegar a ese límite, pero sí que é verdad que a maioría delas tiñan certo brillo que incluso algunha daba a sensación como de sudor ou algo así. Non sei moi ben se polo calor que houbo, polos focos, por qué, pero sí que había esa sensación. E a que non me gustou foi María León. María León, Nothing de Nothing. No, que eu creo que non acaba de acertar moi ben co estilismo en xeral, non solamente co maquillaje. Pero, a ver, era un maquillaje que non se veía moi marcado, ni moi artificial, é verdade, un maquillaje bastante básico, pero non lle quedaba ben, non era un maquillaje que ela xustamente necesitaba pola forma que ten de cara e pola forma de ollos que ten e todo eso. Levaba un labial granate moi oscuro con brillo que tampouco lle quedaba nada ben, porque ela ten unha piel, a ver, non é blanquiña nin é moi morena, pero ten unha piel que tende un poquinho naranja, entonces hai que ter cuidado cos labiales que lle pos. Un labial moi oscuro é como que focaliza aí e oscurece moitísimo máis a piel, entonces hai que ter cuidado con ese. Os ollos, pois tamén levábos enmarcados en oscuro, non sei, cambiaríalle un pouco todo. O colorete creo que levaba un melocotón e se xa tes unha tez un poquinho tirando a naranja, pois poñe un color terra, algo así, máis cálido. Pero non lle poñas un melocotón porque vai ser naranja, só naranja. Non me gustou nada. E pola contra, imos a ser boiñas, quen che gustou especialmente como iba maquillada? A Adriana Ugarte. Iba un look moi natural, cos labios nun rosa destes que se levan agora, que tira un pelín rojo, moi cálido, levaba o ollo marcado, pero tampouco se vía aí super exagerado, con colores moi neutrales, o colorete igual, parecíame moi acertado. Pois Adriana Ugarte sí, María León non. Sí. E imos a falar destes produtos que recomendas ti cada semana, con que nos quedamos hoxe? Bueno, hoxe non traio produto físico. Traes produto mental. Traio produto mental. A ver, como falamos do tema de hidratación, que dicíamos, as cremas suelen ser bastante caras, entonces, por que non buscar algo que teñamos na casa que nos vai a axudar a complementar esa hidratación, que non nos vai servir como crema hidratante, pero que nos vai a axudar bastante. Ti fixeronche algunha vez algún tratamento con fresas? Non. Examentos fresas? Sí? Sí. E nunca che pasou na nevera que estes aí medias pochiñas Sí. que desti vou ter que tiralas? Sí. Vale, pois vamos a intentar coller esas fresas que quizáis estén un pouquiño pochiñas e vamos a utilizalas para facer nun principio unha mascarilla esfoliante. Vale, hai varias formas de facela, unha delas é moi simple e son cousas que temos na casa todos. Serían como 5 ou 6 fresiñas que estén aí un poquinho... Que xa non vamos a comer? Sí. Vale, e podemos mezclalas ou ben con aceite de oliva, ou ben con azúcar, ou ben con mel, por separado, É dicir, ou con azúcar para facer un esfoliante un poquinho máis denso, que esfolie un poquinho mellor, con mel, que é un esfoliante bastante forte, pero que che deixa a piel super brillante, e con aceite de oliva vai ser un esfoliante moi endeble, que che vai limpar moito a piel, pero poriño en superficie, é dicir, que non vai chegar ao fondo do poro. Para diario está genial, ou 2 veces a semana ou 3. E nada, esfoliamos durante, pois non sei, un par de pasadiñas, limpamos con auga fría e queda a piel radiante. E outra mascarilla que tamén se pode facer con fresas, é un poquinho máis elaborada. É que esta parecíame fácil hasta para facela eu. Esta Son moi podría facela fáciles, eu. claro. Mel e azúcar e aceite de oliva todo o mundo ten na casa, non tes que ir a ningún lado por eles. Sí, por eso.
A outra son sobre 3 ou 4 fresas, unha cucharada de yogur, que tamén hai na casa, supostamente, e unha cucharada de avena, vale? E con esta sí que vamos facer como unha masiña, vale? Co tenedor axudámonos a triturar a fresa para non machacar as pepitas, e deixámola 15 minutiños ou así. En vez de esfoliar, vámola deixar que penetre ben, vale? Gracias ao ácido cítrico que ten a fresa, vainos desinfectar todo o que a zoniña, pois non sei, das comesuras dos labios, aquí que nos sale un mogollón de puntos negros a todo o mundo, quen diga o contrario minte. E como é astringente, vainos axudar un poquinho como a donde necesitamos hidratación a hidratar e donde necesitamos que nos controle un poquinho a sebo, pois a que nos seque un pouco. E tamén para a bolsa de ollos e demais que nos aparecen en épocas de cansancio, pero desta vez necesitamos que as fresas estean un poquinho frescas, vale, cortalas en rodajiñas e poñelas sobre a bolsa, vale, porque o ácido que ten o que nos vai axudar tamén é a que desinche un pelín esa bolsa, vale. O do pepino tamén funciona, pero a menor medida. É máis coñecido o do pepino que a da fresa sobre o párpado do ollo para as olleiras. O pepino desincha o párpado en sí, é dicir, é moi bo porque é fresquiño e aparte está rico cru sobre o párpado, pero sobre as olleiras funciona mellor a fresa. Así en Toma nota, que lamiñas. sí que xa dixeches así, eu que a mirada sabín que iba por mí. No, que va. No, pero son cousiñas que temos sempre na casa e que ao final é o que decíamos. As fresas de vez en cando poñense pochas, entonces antes de que se poñan pochas e tiralas, é preferible darnos un Mascarilla, onde vai a tratamento. parar, casi se non se poñen tamén. Pois, Alba, fresas para hidratar a pel, que imos de hidratación. Moitísimas gracias por achegar todos esos trucos que ti sabes. Moitísimas gracias. Nosotros ahora seguimos con nuestro programa, pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos con todos los temas que nos traen nuestras compañeras de sociedad. Tiempo ya para repasar actos sociales y sobre todo hablar de alfombras rojas y mucho glamour hoy con nuevas colaboradoras que se incorporan a esta temporada. Carmen Juiz, buenas noches. Hola Ana, ¿qué tal? Y Rosa María Saborido, que sí que estrena curso con nosotros. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bien. Bueno, muchas cosas nuevas por los salones Roy Jongueras. Pues sí, unas poquitas, como siempre, innovando. Cosas nuevas además después de esta temporada de Navidades que hemos tenido, ¿no? Pues sí. Bueno, ya en Navidades las teníamos, porque bueno, te puedo hablar de unos productos nuevos, no sé si te refieres a eso, entre otras cosas. Bueno, arrancamos temporada y todo. Claro, unos productos naturales, 100%, o sea que se podrían comer incluso. Bueno, no sé si por este lado de la mesa no nos también, comeremos, no pero... sé si por este lado de la mesa también querrían comerlo. Miriam Hola, Juntera, que Ana, también buenas estrena noches. curso hoy, Estreno. Ya llevo unos cuantos mesecitos sin pasarme por aquí. Chica ocupada, que no hay quien la pille. Y también María Rey. Hola, buenas noches, Ana. Creciendo. Yo creciendo, yo llegará un momento que no pueda venir porque tendré otra preocupación, pero bueno, bien, muy contenta, estoy en un momento feliz. Aparte, el blog a tope, empezamos el año con un montón de trabajo, así que nada, muy bien, muy contenta. Bueno, un blog que está tomando un nuevo rumbo, supongo, con este embarazo, Sí, ¿no? sí, ahora aparte hemos empezado con el canal de YouTube, tengo un montón de vídeos de maternidad también y bueno, el último proyecto que tuve, que estuvieron todos los lectores ahí pendientes, fue mi vídeo haciendo playback del anuncio del Corte Inglés, que tuve a todo el mundo en vilo hasta que supieron de qué era la canción, así que nada, muy bien, muy contenta. Bueno, proyectos también... Mira, a ti te veía yo muy cantante también, Miriam. No. Por ahora no me ha dado por esa faceta. Yo playback, Déjate. yo playback, no me atrevo a... Bueno, pues Rosa, cuéntanos un poco, arrancando la temporada y todas las novedades que podemos encontrar. ¿Cómo arranca el curso y cómo arranca este 2017 en tu salón? Bueno, pues como te decía antes, hemos optado por una línea de productos nuevos, 100% naturales, o sea que están hechos a base de algas marinas. Esto, bueno, tanto para hombre como para mujer y para niños. Son líneas completas de cabello y piel. Entonces te decía antes que incluso se pueden comer, o sea, no se van a comer, pero no pasaría nada si se comieran. Y bueno, puedo destacar algo
en esta línea también importante, sobre todo para los chicos, para la barba, ¿no? Cuando te empiezan a salir pues esas canitas y tales, hay una cera que simplemente con nada de tocarla y esto te la pone, o sea, se la pones enseguida y disimula perfectamente, te unifica el color de la barba. ¿Y eso solo sirve para barbas? Iba a preguntarlo. No, también para las canas. Ah, fíjate. Sí, también Qué para las bárbaro. canas. Pero para disimular, Vamos a ¿sabes? apuntar, Vamos a tomar nota. Y sobre todo en cabellos cortos, o sea, si quieres dar un toque de color, bueno, son colores naturales, castaños, marrones, negros, nada más, o sea, no hay colores rubios para las canas ni eso, pero... Lo siento, se Vaya, siente. por Dios. Se Ah, siente. ves, claro. Pero Como sigue, que sigue, no que estaba a mí me pensando interesa. para mí. Sigue, que a mí me interesa. Pero no, esta cera está más pensada para la barba de los chicos que para ninguna cualquier otra otra cosa, cosa, ¿no? Pero os digo de verdad que funciona muy bien y que aparte, bueno, la sociedad hoy en día está mucho por los productos naturales a todos los niveles. Entonces nosotros hemos optado por ellos porque creemos que es una cosa importante, ¿no? Además están fabricados artesanalmente, no contienen ningún derivado del petróleo, ni siliconas, o sea, esto que te sellan las puntas, que en algunos productos lo que son, pues, siliconas. Entonces, claro, tenemos que ver lo que aplicamos al cabello y a la piel. Claro. Entonces, bueno, estamos ahí innovando, o sea, es una gama de productos a nivel internacional, es la primera. O sea que, ya os digo, 100% natural. Rosa, y supongo que la tendencia no cambia tanto hasta que nosotros vamos más por temporadas, el otoño-invierno, primavera-verano, pero sí que parece que da la sensación de que año nuevo, vida nueva, estilismo nuevo, ¿o no? Pues sí, sabes que en Royce Jongueras, Jongueras saca cada 6 meses una línea de estilos nuevos y de colores nuevos, o sea, colores enriquecidos, vamos a trabajarlos mucho. Degradados estuvieron trabajando hasta ahora bastante, ahora es lo contrario, o sea, las raíces serán claras, las puntas serán oscuras, o sea, los degradados a la inversa, digamos, ¿no? Pero que bueno, que esto ya se trabajó en Jongueras hace años, pero ahora parece ser porque una cosa es cuando sacas unas tendencias, ¿no? Cuando algo es tendencia, y otra cosa es cuando en realidad lo ves ya plasmado en la calle, o sea, que todo el mundo le gusta y lo quiere, y esto está empezando ya a verse. Entonces, o sea, raíces más claras, puntas más oscuras, luego tenemos las medias melenas rizadas, que esto yo creo que va a cuajar muy bien, a la altura de los hombros o incluso más cortas, con flequillos. Flequillos sí, de todo tipo, o sea, rectos, en diagonal, doble flequillo, degradado, en sierra, o sea, tenemos mucha variedad de flequillos y los rizos, bueno, estos marcados permanentados, ¿no? Que no para nada se aplica calor, para nada son líquidos de permanente como se tiene en mente que una permanente te va a estropear el pelo, no, para nada. Entonces, no sé, hay cosas nuevas y yo creo que lo más importante son los productos con que se van a trabajar, ¿no? Porque eso es muy importante. No es importante a veces, yo digo siempre, no es importante un buen producto para regenerar el cabello porque está estropeado. Yo digo siempre que lo mejor es no estropearlo, ¿no? Cuidar lo natural, lo que tenemos, sea la piel, sea el cabello, sea lo que sea, o sea, la alimentación, todo es importante. Bueno, no sé si a vosotros os pasa de empezamos el año y queremos tener un estilo nuevo o no. Uy, yo ¿No influye? en principio a mí no me influye nada. Yo sigo con lo mío, con el mismo estilo que tenía hace 2 semanas, continúo ahora, no se me dio por ahora por cambiar, no. Sí que ya vas pensando en lo que vendrá la temporada que viene, te apetece ya empezar a ver un poco de colorido y tal para la nueva temporada de primavera-verano, pero bueno, el estilo sigue siendo el mismo. Nada de esto de año nuevo. No, y hay gente que Corte me da de también pelo. por corte de pelo, sí, exactamente. Yo esta melena no me la corto ni de broma. Por mucho que venga el corte a la altura de los hombros, los flequillos y demás. No. Por ahora no. Bueno, yo conste que empecé el año con flequillo, no lo parece, pero empecé el año con flequillo. Porque y yo otra también de es las verdad, cosas, claro. perdona, otra de las cosas es que, claro, los cortes también luego los puedes variar. O sea, aunque te hagas unos rizos, los puedes peinar lisos cuando quieras. Un flequillo lo puedes, pues ves, cambiar.
O sea, no tienes por qué ir siempre peinada igual. Claro, pero porque claro, yo como esto para a mí melena no me la corto. Esto para la gente que le gustan los cambios. Nosotros, no. Yo soy fiel, ¿para qué? Si estamos bien así. ¿Para Ah, qué? estamos Sí, extraños. María es la hay que que- quizá más, que dice así ese corte de... Sí, pero bueno, yo creo que yo en el pelo sí que varío. Lo que pasa que en el estilo sí que creo que hay que tener un sello de identidad. Ir empapándose de las tendencias que cada temporada pues vemos en las pasarelas, pero sí que me parece importante tener un sello de identidad para seguir un camino, ¿no? Que yo creo que luego las lectoras es con lo que lo identifican. Pero bueno, sí que es cierto que indudablemente algo se nos pega de cada temporada y de cada colección que vamos viendo. Así que bueno, un poco de todo. Bueno, y estamos en época de rebajas, arrancamos la campaña ya la semana pasada. ¿Cuáles son las compras estupendísimas para hacer en esta temporada? Pues mira, yo creo que ahora que lleva ya 2 o 3 temporadas de moda las parcas militares, pues ahora es un buen momento a lo mejor para comprar una en época de rebajas, o una perfecto de cuero también. Yo creo que es una buena adquisición, porque yo creo que eso nunca es un fondo de armario que no va a pasar de moda, yo creo que muchos años. Se llevaron en mi época cuando yo tenía 20 y pico y se vuelven a llevar otra vez ahora, y ya lleva unos años que está ahí. Creo que también un buen bolso, eso siempre hay que invertir en rebajas, porque te queda de fondo de armario, y un buen abrigo, por ejemplo un abrigo, el clásico abrigo en camel, pues yo creo que también es una buena inversión. Pues te he apuntado alguna que nos sirva quizá también para la próxima temporada, estas compras que dices, bueno, las compro ahora que estamos en rebajas, pero las podemos aprovechar más en temporada porque va a seguir llevándose. En verano te refieres. Sí, Lo que este sea año han venido primavera, mucho vestido blanco, que lógicamente es en verano sin medias y sin abrigos y sin nada, te puede quedar fantástico. Ah, por el vestido blanco. Exactamente. María. Pues mira, yo siempre recomiendo a las lectoras en el blog que antes de lanzarse directamente a las tiendas analicen un poco su fondo de armario. Tenemos que analizar que tengamos los básicos imprescindibles que necesitamos todas para sobrevivir durante todo el año, lo que tú dices, Ana, que nos valga en otoño y en invierno. Y si tenemos eso cubierto, entonces sí que podemos invertir en otras cosas que igual no teníamos y que también son buenas prendas para invertir en las rebajas. Yo estoy de acuerdo con Miriam en que una perfecto es una muy buena opción, la vamos a utilizar, es una prenda que la vamos a utilizar durante todo el año, unos estiletos negros los vamos a utilizar durante todo el año, una camisa buena, blanca, la vamos a utilizar durante todo el año. Entonces yo sí que invertiría en una prenda de un poquito mejor calidad, quizás que la que compraríamos durante la temporada, pues igual un diseñador o una prendita que tenga más calidad, y sería lo que compraría. Lo que sí es cierto es que si, por ejemplo, ya tenemos los básicos cubiertos, pues un abrigo para el próximo otoño bueno, por Bueno, ejemplo, es que si te vas a Camel, que está abrigos muy- atemporales, estos Eso abrigos es. de Sí. Max Mara, que son Maravillosos. eternos y maravillosos, sí. es una buena Pero opción. bueno, que tanto la perfecto, los estiletos, una camisa blanca, a mí me encantan las camisas blancas de Carolina Herrera, por ejemplo, y son un fondo de armario y es un buen momento para hacerse con ella. Bueno, pues yo un montón de cosas me compraría. Yo, como Tú ya me gusta- hiciste tu lista y yo fuiste ya hice comprando, la no lista. mientas. Yo ya compré. Yo, bueno, como ella es un abrigo, pero un abrigo masculino, totalmente con una línea recta y masculino. Y después de la temporada esta, yo sí me compraría una falda midi, que se han llevado mogollón y se siguen llevando, y una falda también midi, pero con tablitas, que también sientan muy bien, sobre todo que marquen la cintura y que baje la tablita desde la cadera, porque así nunca te hará mesa camilla. Entonces, Son peligrosas. esas quedan muy bonitas y ahora es el momento. Y después un capricho caro, eso sí, caro que ahora no está tan caro porque se supone que está el 50 o el 60, entonces pues esas botas maravillosas que vimos desde septiembre y que no las hemos comprado, pues es el momento de comprar esas botas. Y desde luego renovar los básicos. Claro, siempre los básicos para renovar. Lo que pasa es que los básicos y los artículos de continuidad al final tampoco tienen rebaja. Bueno, poquita tienen, pero alguna, yo por ejemplo ya me cogí pensando en la primavera, verano, pues una faldita vaquera que creo que van a venir con mucha fuerza y es algo que también siempre va con todo y son esas cosas que las tienes desde hace no sé cuántos años, entonces a lo mejor hay que ir al armario a buscarlos o hay que comprarse una, pues cambiar la que tenemos antigua y cambiar la típica camisa blanca, claro, esa siempre. Bueno, falda vaquera básico, Bueno, admitimos pulpo como animal de compañía. Bueno, un poco también como, lo de es como el como la vaquero. falda de tablas. Vamos a ver, Sí. yo considero que no todo el mundo, claro, por no eso. todos los cuerpos pueden llevar Tienes una que falda de buscar tabla una. midi, además, porque son unos largos muy complicados.
yo creo que bueno, pero es que tú eres una persona bastante alta. No, pero yo digo, tienes que buscar también... Y delgadita, tienes que entonces, buscar claro, el con una corte de la persona falda. bajita, un poco rellenita, no le pongas una falda de tablas porque, vamos, mesa camilla no, lo siguiente. O sea, una cosa tremenda. Yo, ¿No? yo. Hombre, una persona bajita... Pues Ella tiene se la compra, claro, punto. ella tiene que verse, cómo ver el corte de la falda o de lo que se vaya a comprar, claro, evidentemente. A mí no me quedan bien todas las... Yo soy alta y delgada y no todas las faldas de tablas me quedan bien. Mi hija pequeña se compró una plateada maravillosa y yo me la pongo y me veo en el espejo y digo, madre, amor hermoso. En cambio, me compré una que tiene el corte de otra manera, totalmente distinta, y me veo divina de la muerte. Entonces todo depende de cómo tú te veas tu cuerpo, de cómo tenga el corte la prenda, y entonces es lo que, claro, tienes que verte cómo mejor te queda. Una persona bajita, hombre, tampoco va a ir de super minifalda, porque una persona bajita de super minifalda, pues tampoco a lo mejor le queda muy bien. Tienes que ir mirando los cortes, sobre todo de las prendas, yo creo. Aparte, este año hay un truco muy guay, que lo hemos visto por ahí para llevar la falda de tablas, que es añadir es verdad que aunque seas baja también te va a hacer baja, pero añadir un jersey oversize por encima para disimular la parte de la cadera y poner un buen tacón. Entonces, yo que soy bajita, tengo algún post en el blog y he hecho eso. Me he puesto un jersey oversize, una pieza muy grande por arriba que cubra parte de la falda y añadir un buen tacón, claro. Sobre todo este año, que además vienen los tacones cuadrados, anchos. Exactamente. Que nos encantan los estiletos atrás, pero que acabas con los pies machacados. Pero esos son comodísimos. Y este año, que han venido esos taconazos... yo te digo una cosa, sufro mucho con el tema estiletos, porque yo podría resistir, o sea, yo ando, de verdad, a mí me son comodísimos los estiletos, pero es que me arruino a tapas, hago Te lo iba a decir, recorro me ibas a los decir, zapateros. las- Para mí el las- problema de los las estiletos taperas. no es tanto el caminar, que yo, de verdad, que a mí me resultan cómodos, yo soy de taconazo y me gusta, y me encanta porque estiliza un montón, porque es muy mi rollo, pero es que 3 días y estoy en el zapatero Lo con peor ya no ellos. son las tapas, lo peor es que se te enganchan Y te vas de morros. en los se te meten. tacones. en Bueno, todos pero los es que sitios. entonces ya no es problema del zapato, Ya. yo creo que es problema del asfaltado que tenemos aquí en esta ciudad, en algunas zonas, porque es verdad que cuando tú vas caminando, sobre todo estas... Las piedras. Sí, las losas que vienen así como cuadraditos, El ahí se te adoquín, queda sí. en el adoquín el tacón enganchado y olvídate, al día siguiente tienes que ir a arreglar el zapato, que yo creo que no se ve que habría que reclamar aquí el ayuntamiento. Yo ya No sabría me el tema zapatero, a mí ya porque me ha dado vamos. alguna vez en algún agujero alguno y me he tenido que descalzar y sacarlo. Y si aún es solo la Sí, tapa, eso es bueno, rabia. pero tienes un zapato bueno y rascas todo Te da el un poco de tacón rabia. y da Claro. rabia, sí, da rabia. Eso es peor. ¿Y tú qué has comprado en las rebajas? ¿Te has comprado algo, Pues Rosa? yo, si te soy sincera, no me he comprado nada en las rebajas. A ver, yo pienso que tienes que comprar si lo necesitas, por supuesto. Soy de la opinión de que, a ver, un buen bolso si lo necesitas, un buen abrigo, o sea, prendas que en realidad te supongan un buen descuento, ¿no? Que prendas caras, que dices durante el año, bueno, pues voy a esperar las rebajas y tal, y lo que necesites. Y a cada uno pues lo que le vaya con su estilo. Porque Necesitar. pues mira, yo claro, a ver, siempre tenemos algo de más, ¿no? Porque necesitar es lo que tú dices. Pero también comprar por comprar, tener el hermano lleno y no sé qué, yo no soy. Mira, soy más de, ¿sabes? De comprar, o sea, tener los básicos, cubrir, pues eso, que necesitas ir a no sé dónde y que tengas siempre, pues que ponerte. No esperar, ay, me tengo que ir a comprar. Yo, sin No. embargo, soy un poco como Miriam. Sí. Ahora mismo igual no necesito un bolso, un superbag, pero seguro que mañana lo necesitaré y hoy lo he comprado más barato. Me voy creando necesidades. Pero tú ya estás Necesidades, mirando seguro que lo que vas a mañana, necesitar, o sea, estás comprando algo que tú sabes que lo vas a usar. No, Pero, igual a veces no lo sé pues mucho, no, pues, pero bueno. pues entonces no, Mira, yo me no reía te puedo mucho porque aconsejar yo de que lo hagas. la verdad es que yo era muy de, o sea, siempre teníamos una discusión aquí, Sí. que este programa lleva muchos años, y siempre discutíamos al llegar las rebajas si el perfil de compra era invertir en buenos básicos o en prendas así más actuales que ahora están de moda, o aprovechar para comprar, pues a lo mejor esos caprichos que durante el resto del año no te compras, pero te quedan ahí, tipo vestidos de fiesta. Yo invertía muchísimo en vestidos de fiesta, pues porque me encantaba y siempre decías, esto, bueno, está fenomenal de precio y siempre se pone. Yo acabaré viniendo a Efectivamente. trabajar con vestido de fiesta todos los días porque es lo que más tengo en el armario. Bueno,
Pero trabajas, Pues claro. a ver, las noches de Ana pues te dan pie también a poder usar esos Ya, pero yo digo para esos todo, para ir a trajes. comprar el pan y esas Bueno, cosas. pues mira, si te ves cuestiones guapa, de ya ves, lentejuelas. ahora ya, mira, cada uno ya se hace su estilo, ya todo vale. Sí. Y bueno, para unos estará bien, para otros a lo mejor Bueno, no. pues nada, pero mira. no sin mis lentejuelas, va a ser mi lema. Bueno, pues vamos a un estreno de cine, hablando hoy de lentejuelas y que tenemos mucha alfombra roja, vamos a un estreno aquí en Abanca, nueva serie El final del camino. Pues veíamos estreno y muchos nombres del audiovisual gallego y muchas que tienen relación con nosotros. María Mera, que es de casa, Sabel Arán, que es una de nuestras elegantes oficiales. Bueno, mucho nombre del audiovisual. ¿Qué os gustó? ¿Qué destacabais? Bueno, yo me quedo con mi cuñada, con María Mera, que la vi guapísima, y bueno, también me gustó mucho Cristina Castaño. Lo que sí, me gustó el vestido de Cristina Castaño, el corte, me gusta mucho el corte asimétrico, el volante, el corte un poco por debajo de la rodilla. Lo que pasa es que no me convenció mucho el estampado este ya tan primaveral, veraniego. Pero bueno, el corte del vestido me parece chapó. Bueno, ella tiene un tipazo además, porque sí. yo la sigo en Facebook y las fotos que tiene de Bernardo Doral espectaculares. Y acaba de ser mamá, creo, también, ¿no? O sea, que No, se quedó... no, Ah, Cristina está, no. Cristina No. María Castro, seguro. María Es que las Castro, pelirrojas justo, al sí, final. claro. Así que ellas María son mis Castro, favoritas. Luego tengo así pinceladas que he visto por ahí, como los abrigos de pelo o de piel, porque bueno, para los que no sean fanáticas de la piel, que sé que hay muchas, que yo sé que muchas lectoras no les gusta nada la piel, los abrigos de pelo también es una muy buena inversión para hacerse con uno en temporada. Miriam, ¿a ti? Pues yo me quedo con Cristina Castaño. A mí me gustó el vestido y yo creo que ella a lo mejor la veías un poco primaveral, pero yo creo que porque ya es que ya apetece ropa de verano y ya, ya empiezas a ver en las Pero tiendas. yo la veo desacorde, porque veo tanto abrigo a su alrededor y digo yo, va todo el mundo ahí súper abrigado, como Sabela, sí, que iba muy abrigada, y ella Bueno, con un pero- estampado muy naranja, muy... Bueno, también vamos a día pensar de una cosa, lluvia. quizá yo sin entrar en tal, yo creo que eso tampoco lo puedes comparar, porque evidentemente hasta llegar ahí vas enmantado y al llegar ahí directamente te sueltas. sí. Cristina yo creo que es de las protas y entonces a mí este punto, bueno, es que no vas a hacer el fotocall con el abrigo Con que el yo no abrigo, sé no, qué eso- traía eso delante sí. ni nada, ¿no? Entonces la veíamos ahí, yo creo que ya en plan presentación. Es verdad que Sabela iba ideal, pero muy en su estilo rocker, con el abrigo rojo encima, que le queda muy bien, y debajo iba fenomenal, pues mucho más rollo rocker, negro, Claro. tal, ¿no? Entonces yo eso no le doy pega, y un poco como tú, a mí me resulta así un poco de aire fresco, a lo mejor es quizá ese punto de que ves, pues que yo lo veo siempre en este tipo de actos, que están haciendo una presentación, un estreno de serie, y ves a los que van súper Sí, de eso siempre fiesta, pasa, que es no sé sí. qué, y al resto que va, que a lo mejor tiene un estilo que va bien y me gusta, Sí. pero como que no acaba de... Es como muy dispar todo. ¿no? Sí, yo lo de ir muy formal o muy informal es como una mezcla que sabes que hay que asumir y que siempre ocurre cuando hay un acto, que hay gente que va muy arreglada y gente que va muy poco arreglada.
Pero a mí es que el hecho de las fechas que eran, que fue en, bueno, ahora Hace en nada, enero, sí. no sé, a mí me choca mucho. Sí que es verdad que es un aire fresco, que apetece ya ver color, pero yo quizás no hubiese optado por ese estampado. El vestido me encanta, el corte, bueno, y ella es que es espectacular. O sea, no hay nada más que decir. Yo creo que estos eventos también son un poco lo que es el espejo, lo que se va, De lo a que ver se va a ver, de la sí, nueva temporada. sí, Entonces yo creo que sí. por eso ella un poco se debe de atrever con este tipo de vestido floral, que ahora más vuelve un montón las flores para el verano. Ya este invierno Sí, se sí, sí, sí. veía mucho vestido con flores, pero bueno, yo creo que es un poco la muestra de lo que se va a llevar este verano, esta primavera-verano. Y después otra chica que me gustó mucho fue Montse Besada. Me pareció muy original el abrigo que llevaba. Sí, me gustó. Después el resto, pues como que no destacaría así especialmente a nadie más. Pues más o menos lo mismo. María Mera me encantó con el vestido romántico. Yo creo que lo que no combinaba muy bien eran los pendientes con ese tipo de vestido. Creo que le quitaba, siendo muy bonitos las dos cosas por separado, pero el pendiente le quitaba protagonismo al vestido y el vestido al pendiente al mismo tiempo. Entonces yo le hubiera puesto otro pendiente. Y bueno, un poquito de color. Es un vestido que tienes que tener un poquito de color. A mí el vestido me gustó porque me parecía muy romántico, muy lindo. Y Cristina Castaño, a mí me encantó, además las pelirrojas yo creo que tienen un problema a la hora de vestir, entre comillas, con determinados colores, y creo que era la combinación perfecta, pero estoy contigo en que creo que sí, que aunque esté ahí el verano o la primavera, estamos en enero, entonces, bueno, que sí, que era protagonista, que bien, pero que se hacía un poco raro, ¿no? Que aún podías lucir alguna prenda de invierno muy bonita. Y después Montse Besada con esas impresiones en el abrigo que como muy originales, muy diferentes. Y bueno, después pieles que se iban por ahí, algún sombrero, bien, un acto que se ve, bueno, pues divertido y... Yo sigo la línea ¿Qué de dicen mis de ella? compañeras. ¿Y algún porque, pelo que te gustase especialmente? a ver, yo soy muy fan de Cristina Castaño, la conozco y desde pequeñita Claro. y bueno, soy muy fan de ella, entonces su sonrisa, ya es que cuando la veo, la verdad es que ya no me fijo tanto en su ropa, ya me gusta ella. Bueno, yo creo Y que quizás tenía por una eso, imagen ¿sabes? espectacular. Personalidad. O sea. Sí, y bueno, María Mera también está guapa, a mí también me gusta mucho, es de las que su sonrisa también. Sí, también. Sí, ¿sabes? tiene una sonrisa Ya, preciosa. No sé. Bueno, pues seguimos viendo alfombras rojas y nos vamos ahora a los premios ¿Por qué? Pues veíamos así una pequeña representación del cine español, ya lo decíamos la semana pasada. A partir de ahí vienen muchas pasarelas, muchas alfombras rojas y mucho evento relacionado con el sector audiovisual. Y estos son los premios ¿Por qué? Entre los que veíamos ya un poco todo lo que vamos a ver, chicas, en alfombra roja. Hemos visto mucho vestido blanco. A mí me gusta mucho el blanco y más para verano que tenemos la piel morenita, pero me he fijado que, no sé si se han puesto todas de acuerdo, todos los estilistas de todas las celebrities se han puesto de acuerdo en ponerlas de blanco. Me gustó mucho el vestido de terciopelo blanco de Macarena, que es muy atrevido porque el terciopelo blanco no es un tejido con, bueno,
lo que es el terciopelo lo solemos ver en negros, azul noche, pero no en blanco. Y a mí me gustó mucho y combinado con dorado me apasiona, aparte con me parece muy elegante. Y me gustó mucho Igma Cuesta, con ese corte en negro y pantalón. En negro, en pantalón, con mono y desestructurado la parte de arriba. Me gustó un montón. Esas yo creo que son mis dos favoritas de esta alfombra. Sí. Yo lo mismo. Ah, pues mira. Ahí acertamos las dos. Pues ahí en el Nos hemos puesto de sector, acuerdo. en las de la Nos hemos derecha. puesto de acuerdo, sí. Paz Vega, es que, claro, le han dado mucho bombo a Paz Vega. A mí me gusta, pero es el clásico smoking negro y tal. Los zapatos la mataron. Y que hay mucho ya en Ira, sí, ya la hemos visto muchas veces, de ese rollo. No, pero a mí los zapatos, o sea, yo le hubiese metido un zapato, pues no sé, estampado, que rompiera un poco con lo que es el smoking, porque ya el peep toe con plataforma, eso ya está súper desfasado ya de moda. O sea, es como horroroso. Me gustó después de Los Chicos mucho José Coronado, pero bueno, es un clásico ya. A mí también me gusta un montón. Yo ya creo Fíjate, que a mí José me da igual lo que A se mí ponga. con Como los si se pone... jovencitos, yo entiendo que ahora está haciendo justo creo que una serie, pero a mí ese corte de pelo que tiene, aquí la experta, me parece horroroso. Es muy José Coronado ese Horroroso, corte. es muy- es De muy todas él. formas, fíjate, ¿no te Es da la muy él, a mí me sensación gusta. de que le Los queda ricitos. así mal asentado el traje? ¿En serio que no? Pero es que ya, es que a mí yo se lo perdono a todos. Bueno, pero eso es otra cosa, ¿eh? Querida mía, eso es otra cosa. A él se le perdona todo, cómo le quede el traje, cómo si iba, mira, yo creo que hasta si iba en bermudas, hasta se lo perdonaría. Pero bueno, y después me gustó mucho también Imanol Arias, pero bueno, también es otro clásico en la alfombra roja. Yo creo que siempre va muy correcto y muy propio él. Y muy con su estilo, porque Sí. es de los que optan por camisa blanca, no llevar corbata ni pajarita y tal, y sin embargo yo creo que es de los que puede defenderlo, ¿no? Ese estilo. Y después de Los Chicos, otro que me gustó mucho fue Miguel Ángel Muñoz. Yo creo que era de los que mejor que sentaba el traje, el mejor fit, el mejor, el que mejor lo llevaba de todos ellos. Y después, las que no me gustaron nada. Emma Suárez, horroroso. Bueno, tú se habrás fijado en esos pelos que llevaba esta mujer. Yo tengo que yo decir sigo que sin no vi entenderlo. nada que En me cabello llamara la que te gustase. atención en cabello ni en maquillaje. No, es que no O había sea, nada. no vi nada que me llamara la atención, no vi nada trabajado, elaborado. Muy simple todo. Sí, una ondita ahí, pero que bueno, que no vi nada que me llamara la atención. A mí me da Al la impresión de que contrario, esta muy mujer se acababa de descuidado. levantar de la cama y salió Sí, con el pelo perfecto, así, se puso sí. el vestido y anda, Sí. vamos para la alfombra roja porque hay que ir hacia allí. Pero nada más, sí. Estoy muy de acuerdo. Y después Adriana Ugarte, esta vez tampoco me gustó. Otras veces me ha gustado más, pero esta vez nada. Adriana Ugarte iba con un vestido blanco, con No le cortes, favorecía. y Trapeados, sí, con trapeados No le y favorece. los Palomona, cortes que es, estos, ¿qué tal? Que a mí no le tampoco favorecía me... nada, sí, con unos trapeados. Y la que fue mortal fue Beatriz Luengo. Y eso que llevaba un Elizabeth Arfranchi, que ahora está como todas las celebrities en Estados Unidos están apostando por esta diseñadora, pero es que el traje que ha elegido, o sea, era como un horror, no había por dónde cogerlo, negro. O es que a lo mejor era que a ella tampoco es un traje que le favorezca mucho. Es que además creo que con esa melena negra que tiene, Sí, era tan una larga, mezcla. no sé, es Sus un rasgos estilo, también. sí, el estilo de ella también es un estilo un poco Sí. complicado. Sí. Pero bueno. Tampoco le acompañaba el chico, ¿eh? Porque mira Bueno, que era los dos. guapo Yotuel Ninguno de y los esa dos. chaqueta roja, ¿no? Iban los dos, sí. Horrorosos. Mal. Horrorosos. Y la que tampoco me gustó nada fue la cantante esta, Vanessa Martín. Con la Porque blazer, sí, llevaba como una parte de arriba una chaqueta de smoking blanco o en crema, con un vestido así lencero, que normalmente, bueno, este año ha sido tendencia también, este invierno, pero lo que hablábamos un poco de las faldas plisadas también, ¿no? Que aunque esté de moda, no a todo el mundo no les llega a Sí, quedar bien. Y claro. realmente a esta chica, este conjunto no le favorecía absolutamente nada. Bueno, vamos allá. Vamos al otro lado. Yo para mí una pareja ideal, el cordobés y Virginia. Sí, yo Iban de también. alfombra roja, iban espectaculares. Ella espectacular, guapísima, además Yo creo estoy muy que de le acuerdo. favorece mucho ese corte bob que lleva últimamente y él iba impecable, con un smoking impecable. Para mí iban los dos impecables, un 10. Bueno, yo creo que eran Y un color. realmente de los modelazos. Sí, ¿no? Los yo modelazos. también me fijé Eran un poco en los esta modelazos, pareja y además ella llevaba por lo menos, aunque digas no me llamó la atención el peinado en sí, pero sí el color de cabello muy trabajado. Muy trabajado. O sea, una mezcla de Es una colores, chica unos que tiene brillos,
un gusto, Muy, a mí me gusta. muy bien. Y bueno, el traje en Espectacular. sí, o sea, los Un dos 10. a mí Para me mí los gustaron. mejores. Y luego, perdona, Carmen. Y después Miguel Ángel Muñoz también me gustó, de los chicos por el que más. El resto, bueno, pues más o menos todos en su línea. José Coronado, Imanol Arias, todos más o menos en Sin su embargo, yo línea. creo que los chicos en general... Mejor que las mejor chicas. que las chicas, sí. quiero decir, las Este año chicas es sí. como un poco Sí. más dispar y no hay nada que te llame la atención, y sin embargo en chicos yo creo que, bueno, salvando cosas como Óscar Jaenada, que ya es súper extravagante y ya es ese estilo extravagante el de él, más o menos iban todos correctos. ¿Te gusta más? Sí. Pues a vosotros Pero eso que Coronado, todos- a mí me parece que no le asentaba tanto el traje, me gustan así un poco más planchaditos. Y así coincide en Miguel Ángel Silvestre, en Miguel Ángel Muñoz, que era el que estaba. Pero bueno, los chicos yo creo que en general daban así es verdad, más, ¿no? sí, más sí, nivel, o sí. sea, iban todos correctos. Sí, después de señoras que van de señores y además no le pegaba a ninguna de las dos. Raquel Revuelta, me parece que el vestido era para una señora de otra edad. A mí no es que en el vestido no te guste, es que no le pegaba a ella ese tipo de corte o de vestido. Y la otra era hija de Lolita. También esta niña yo ya la vi hace poco en un bautizo, en no sé qué, y va vestida de señora y es muy joven. El vestido es bonito, pero no para una niña de 20 y tantos años, que Fíjate, tiene, o 30. yo, claro, es que yo optaría más, o sea, yo sí voy de alfombra roja, ¿no? Sí, Pues a lo mejor me claro. gusta más ese punto de modelazo. Pero yo la veo mona. Pues a mí me Sosa, pareció- o sea, Sosa, de estas personas, pero me pasa con Paz Vega, ¿eh? Me pasa un poco lo que decía Miriam, el smoking, que a mí me encanta, ese smoking masculino, entalladito y tal en chica, pero me pasa desapercibida, Sí, realmente. sin arriesgar. sí. Sí. ¿Sabes? A O sea, mí tiene me corte gustó- bonito y tal, pero me pasa desapercibida. A mí la y me Paz pasa un Vega poco me con- gusta mucho porque, bueno, me fijé más en el En corte la- de en el pelo. Entonces digo, bueno, por lo menos hay alguien Pero que yo lleva creo un corte de que pelo, Paz que Vega lleva un estilo le favorece diferente. mejor el pelo un poco más largo, fíjate, se acostumbra No a sé. ese pelo corto y yo creo que... Pues yo la veo muy guapa. A mí me gusta más con Sí, el pelo yo también. un poquito Yo la más veo muy largo. guapa. A ver, un pelo corto no lo puede llevar todo el mundo. No, no, no. Por ejemplo, ¿sabes? No sé, las facciones hay que adaptarlo muy bien, encajarle cualquier corte de cabello. Entonces yo la vi muy bien. Y aparte, bueno, el smoking también me gustó. Y lo que decíais de Elena Furiasi, pues también me gustó mucho porque, no sé, rompía un poquito con el color del bolso y los zapatos, ¿no? El negro ese tan clásico. A mí me gusta. sea, la A mí me- yo a es mí- que soy un poco más Sosa. así. No, a mí el vestido Más me gustó, desapercibida, pero pero yo sí. me parece que era un vestido más de otra edad, no de la edad de ella, Un que poco ella más podía serio, haber ¿no? arriesgado de otra manera o Sí, es porque una es chica jovencita. joven y me pareció un vestido demasiado serio para ella, Puede. para lo que es la Sí, niña. El vestido desde luego que me gustó, Precioso, sí. el vestido es muy bonito. Más cosas para no dejarlas ahí, yo creo que más o menos hablasteis así de las que más llamaban la atención, pero tenemos a Verónica Forqué, ¿qué os ha parecido? Pues fíjate, a mí me gustó. A mí también. A mí me gustó, sí. Diferente, Sí, porque por lo dentro menos. dentro de... Vamos a ver, que ya Y es lo una- digo porque además la vemos posando con una prenda exterior, ¿no? Que Sí, todas- es una mujer ya de una cierta edad, que ya no puedes ir con ciertos tipos de prendas, y yo la vi muy bien, me gustó mucho la parte de arriba que llevaba, que este año este tipo de caftanes de tal se llevan un montón, y el que llevaba ella era como de terciopelo, o no sé qué tejido Era era, pero- bisón. o era bisón, Sí, y bisón. era maravilloso. Bueno, ahora los de PETA y todas estas asociaciones se van a poner como locos conmigo, pero bueno, vale, ¿no? Los animales y todas estas cosas. Pero bueno, a mí me gustó mucho el estilismo que llevaba, era muy ella, porque no se la veía que iba, y se veía que estaba cómoda, y el único el peinado a lo mejor. Que Sí, bueno, no me acabó un poco de convencer. Yo de ya convencer. digo que a mí no me llamaron la atención los peinados, al contrario, los vi muy descuidados y los maquillajes Sin igualmente. embargo, yo creo Es- que para mí la palabra en es Verónica Forqué descuidados. esa raya al medio con Sí. el pelo súper tal es también muy su Es muy sello de de ella, Sí, identidad, es ¿no? verdad. Entonces, probablemente a lo mejor con otro iba más favorecida, pero es verdad que yo la vi muy ella. Y sabes a mí la sensación que me dio, fíjate, que fue de las pocas, bueno, salvando un poco lo de Virginia Troconis y el cordobés, que la veía de súper alfombra, o sea, súper Sí. diva, ¿no? Es como Sí. esa sensación que tenía yo cuando veía entrar a Marisa Paredes, que era como divina ella, ¿no? Como súper actriz. Bueno, pues a Verónica en la pasarela me pasa un poco igual. Me parece que es la que le da así un poco ese plus, pues a lo mejor pues por el bisón, que no la ves así señorona, sino la ves moderna y tal, pero al mismo tiempo como, ¿sabes? Como con más peso, ¿no? En la Sí, forma. sí, no, y luego tenemos muy a la elegante. actriz
a una de las actrices de moda, que es María León, con un vestido para mí muy bonito. Para mí también muy precioso, bonito, pero que en ella no. Es que le asentaba mal. O sea, no es que le quedase mal, que le Le sentaba asentaba mal, parecía como, no sé si es que no estaba planchado bien abajo, no sé. hacía No, una se cosa rara. arrugan, lo voy a decir porque Sí. yo tengo un vestido de ese estilo No le sentaba y bien. es imposible tenerlo No le planchado. sentaba bien. O sea, Y otra que imposible. tampoco, que estaba, bueno, que iba con vestido de playa, que es una chica muy mona, Vanessa Romero. Vanessa Romero, que iba de Cavalli y a mí me parecía espantoso A mí también. igual. No me Horrible. gustó Tampoco me nada. gustó. Mira que es guapa, que tiene tipo, que No, pues que Igual los- para todo ir a el una Cavalli fiesta- que quieras, Los diseñadores pero- a veces también meten la pata. Y para ¿no? una fiesta en Marbella estaría ideal de la muerte, Claro. pero para aquí no. Para ahí no. Ese vestido yo lo Pero es identifico que es como un una fiesta en vestido para Marbella. por la noche, en verano, en una fiesta, Sí. que te vas a tomar unas copas, Sí. pero no para una alfombra roja. Sí. Entonces no le pegaba ni con cola, vamos. A mí tampoco no me gustó nada. Bueno, pues ¿algo más? ¿Hasta aquí? Hasta aquí. Sí. Pues hasta aquí nuestra mesa de sociedad. Nosotros seguimos con más temas en las noches de Ana. Toca ahora hablar de revistas del corazón. Tiempo para hablar de las revistas del corazón. Hoy sí, con Rosa Portela. Buenas noches. Muy buenas noches. Laura Pérez. Hola, muy buenas noches. Teresa Hombre. Hola, buenas noches. Y un beso enorme desde aquí a José Antonio Pérez, que no ha podido estar hoy, pero ha mandado su revista para que todo el mundo la comente. Así que vamos a empezar. Portadas de revistas y temas para comentar aquí en El Corazón. Pues veíamos las portadas de las revistas del corazón de esta semana y algunos temas. A mí me gustaría recuperar uno de la semana pasada, que es la boda sorpresa de Álvaro Muñoz Escasi, porque Teresa ya nos dio su opinión, pero nos falta la vuestra. ¿Os esperabais esta boda? Sí, no. Sí, sí, claro que nos la esperaba. ¿Y cómo no nos vamos a esperar la boda de Escasi? ¿La esperabas? Bueno, Yo sí. Primera boda de Escasi. Lo mismo que espero el divorcio en breve también. ¿Cuánto le dais? Porque hay apuestas ya, Bueno, no llegan mucho a no. abril. Por ahora, algo va a durar. Algo porque va a durar porque él tiene que sacarle partido a esta relación. Él tiene que sacarle Ya, partido pero- y ella también. Pero Ella quiere, él a en ella le este caso interesa no tiene, muchísimo. perdona, él en este caso no tiene opinión, será ella la que le da el pasaporte. Ella también tiene un pasado oscuro. Bueno, Me vais a perdonar. hombre, claro. Pero tampoco es un alma de la caridad. Pero en este caso la que tiene O sea, dinero es ella. Bueno, Sí, claro, sí, pero... dinero un poco raro. También. Pero bueno, está siendo investigada, pero Bueno, por hija, ahora pero es de de todos ella. modos, bueno, y Pues ya. eso, que lo disfrutes casi mientras Bueno, y puedas. mira, y amantes creo que tantos como él no, pero por ahí también. Ella tuvo un Y- pasado y bastante muy No se turbio. buenos, sabe de además. dónde sacó el Gente muy dinero. El dinero conocida. apareció. No, pero parece ser que cuando... Presuntamente, después de casi ganar el concurso de Miss Venezuela, pues después Se cuando casó. estuvo con Hugo Chávez y bueno, fue Sí, con ahí mucha gente. cuando estuvo, no, pero cuando estuvo con un magnate de la televisión, cuando realmente hizo fortuna. Pero bueno, Sí. de Bueno, todos pero- modos, pero lo que se sí está casó, la claro fortuna está en su es que a cartilla, ella le ¿no? interesa una cosa muchísimo y es estar ahora aquí en boca Por de todos eso, nosotros. ella lo que quería era Y eso- este movimiento europeo de Lola y de tal. Claro. Entonces, es casi de momento los cuernos que aparecieron fueron virtuales, porque no fueron, Claro, solamente fueron de y- Bueno, llamadas que telefónicas. se lo pregunten Cochinas, al eso sí, futbolista. pero Bueno, cochinas y otras un poco de jeta, lo de pasarle esas fotos, las fotos Bueno. del vestidor de su mujer y decir, ¿quieres unos zapatos?
te puedo llevar los que quieras. No, pero fue muy O un fuerte bolso. los mensajes. ¿eh? No, sí. Pero muy eso fuertes. ella, por salir en el Lola, yo creo que eso lo va a disculpar. Es que Yo creo que no. Yo No solo os lo voy a sé. decir una cosa. Yo te digo Yo os que voy a sí. decir una cosa. Tú no sabes a qué nivel está acostumbrada ella, Claro. qué nivel maneja con sus maridos y amantes en Venezuela. Pues a lo mejor ¿Cierto? cosas peores ya ha superado. ¿eh? Buena mujer. Ya, pero Porque por lo menos este es joven. Y este es mono, y salado, y simpático, y te cuenta esas cositas que las deja todas, las Es deja joven. todas. Yo no sé qué europeo, tiene, pero las encandila claro. a todas. Mira, él es un fenómeno. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Es un fenómeno Hay a que estudiar, estudiar. ¿eh? Claro, consigue regalar a la tipa un anillo de no sé cuántos millones Que lo de paga euros ella. que lo paga Claro. ella. O sea, Pues yo te voy a decir una cosa, yo casi Bárbaro. prefiero que me regalen un anillo de no sé cuántos millones y lo pague ella a que me regalen una mierda de imitación, con perdón de la palabra, como hizo Bigote María Teresa, que no está ni siquiera calificado, que me dé Bulgari de... prefieres pagarlo con tu Bueno, dinero. Prefiero, ¿no? por lo menos tenerlo bueno, no quiero una pacotilla Pues ahí, te lo compras tú. Pero, Y no, Evidentemente, y esto fue el lo que sentido hizo, de se lo bigote, compró claro, ella. el claro, sentido de pero él bigote es muy es- simpático, y también es muy simpático con la Él cajita, y es mira lo fenómeno, que te él compré es con un tu fenómeno. dinerito, que Que lo podía haber gastado él mismo, por otra parte. Claro, hija, por Es otra fenómeno, parte. es Hombre, también lo habrá gastado él mismo Ah, también. no tengas Mira, duda. perdona, pero tiene su arte. Ese arte no se lo quita nadie. Yo no sé No, qué no, tiene, no, pero la ¿qué verdad tiene? que sí. Ay, Oye, Dios, y al auténtico. lado de él que Lara Di Bildo se volvió para España de la boda, y yo no sé si impactadísima, porque lo primero que hizo fue romper con su novio. Ah, pues yo esa noticia no la sabía, sí. Pues acaba de romper, sorpresa. Vaya, vaya, qué sorpresa esta sorpresa. semana. También qué Lara Di Bildo sorpresa, Lara Di rompe, Bildo, es que no le rompe dure uno con más de dos sorpresa. A y ver con si hablo sorpresa. sexualmente también con Escocia, Parece ser que ¿sabes? sí. Y Dice, rompió por ella. sorpresa Espera, con su espera, novio. rompió. ¿Ya qué habrá pasado en esa boda? No quiero saberlo. No sé. Yo solo digo que volvió a España y así por sorpresa. mira Porque- que- Va a haber más A mensajes. ver, o- No sé Y, yo, y ¿eh? la hija de Álvaro Muñoz Escasi, Ana La que le endosó a Lara Di Bildo. Barrachina. Barrachinos, Barrachina, que ya el nombre... está pues, viviendo su primer amor en España. Sí. Ah, sí. Si no es el primero, Bueno, es el octavo, un da amor, igual, pero pero en según la España revista hay que es se el sepa. corazón Otra cosa funciona. en la que es un fenómeno este Muñoz Escasi, porque le aparece una hija de la nada y se la endosa a su ex. A su ex, a ver, vivir eso con es una ella. cosa... Pero mira, yo Eso también- sí es yo- un yo- fenómeno. Yo Yo digo ya una todo cosa, es un fenómeno. para eso las Divildo Valenzuela son dos almas de la caridad. Yo creo que son las personas más buenas que hay en el mundo. Aceptan a todo el mundo. No, yo creo que son personas que no le interesa nada, ni discutir, ni tal. Te traigo esto. Son muy Venga, pues feas. venga, Pasa para acá. Venga, va. Venga, ya. No te hemos Y se ve con su dicho hermana. nada. Y bueno, Y y habló... Lara Di Bildo es cuando se enfada que le dice, estoy muy enfadada, ¿eh? Estoy muy enfadada. Y habló la madre de la hija, bueno, la... Sí, de de la barrachina. de Barrachina. Sí, de Ana. Y entre sus perlitas pues lanzó que si su hija no fuese tan guapa como es, pues él no la hubiese traído para España. Me parece un poco fuerte, ¿no? Que su madre diga semejante Bueno. cosa. ¿Y la madre ahora cómo se lleva con ella? Porque no se llevaban a matar un momento. Sí, pero dice que Ahora se ya habla muy tienen buena cordialmente, muy bien, relación. por Sí, teléfono. pero saludos cordiales. Por teléfono. Dijo, hablamos todos los días, no sé qué, pero por teléfono, quiero decir, no se ve. Pero no tienen relación. en Yo creo realidad. que no. Bueno, Yo creo que no. Yo de todos modos lo que la he visto, pues eso. A la madre, pues eso, que me pareció un poco, bueno, Desafortunada. oportunista venir a contar ahora. Nada, a contar nada. La madre No fue muy venir a contar oportunista venir a nada. contarle ahora a Álvaro Muñoz casi que tiene Claro. una hija a estas alturas. Claro. Y de hacerle ese marrón a su pareja, porque también es que la señora esta en qué momento pensó que o hablas o calles para siempre. Pero... No, pues habló para sacar algún provecho. Pero tampoco le En va a quedar fin. mucho. No, Bueno, pues más- aprovecho que la hija la mandó a paseo. Sí. Más cosas en las revistas del corazón. Una de ellas es la fiesta de cumpleaños de Marta Ortega en Londres. Por todo el Aquellos lejanos tiempos del Playa Club. Nada, la Ahora cosa- ya Ahora Londres, ya- exclusiva. ahora ya tiene Eso ya amigos, ahora tiene Joder, amigos, antes no con tenía, su ahora tiene, novio. ahora tiene amigos, incluso tiene un camión y un autobús que le lleva para llevar el los guardarropas. abrigos de todos sus amigos, porque llevan unos la abrigos muy Coruña ya le pesados. queda pequeña y ya ahora ya... Bueno, lo que me parece normal, Hombre, me parece sí. normal viviendo Lo que a no este- era normal era lo otro. No. Yo la encuentro poco favorecida. Por nada. ejemplo, no me gusta nada Yo- ni el peinado que nada, llevaba ni los ni la zapatos. ropa. O sea, Bueno, pero los zapatos ya son muy repetidos. por eso. No son es, pero ¿Y bueno, de quién pero iba, incluso iba, la ropa, iba Con ese vestida? despliegue tan grande de tal, debería de quién desplegarse iba un poco vestida? más para sí misma. Pues no lo sé, pero júzguelo usted misma. Yo No. Bueno, da igual veo de que la quién fiesta, sea, de será todos de, modos- será de marca, lo cual no puedo entender porque en Zara acostumbras a hacer muchas inspiraciones de otros y te las Claro. se inspiran Sí, sí, bastante sí. bien, Pero hacen se bastantes inspiran, clones. Se inspiran.
vistos Sí. y clonados. Bueno, mira, lo que sí dicen está la claro es revista. que era más divertida que las del Playa Club, porque la gente salía muy Bueno, la del Playa Club era contenta. más divertida, Estaba probablemente sea contenta. más divertida que la de Palesco, por ejemplo, que celebrase Hombre, ya. un La de tiempo, Palesco ¿no? ya sí que La no de me Palesco parece recién muy- separada y tal, yo creo que esta Y fue fue más mal momento, divertida. sí. Y sobre todo 200 ya, amigas. claro, era una fiesta que le celebraba a su padre. Su papá. esta me De todas imagino que la habrá maneras, mandado a organizar. ¿hasta qué punto son sus amigos los que estaban en esa fiesta? Son Bueno, por lo amigos de menos- su novio, ¿no? Y entonces los amigos de mi novio son mis amigos. Bueno, pero de Y hasta todas que- formas sí, se ve a la bueno. gente salir contenta. Mira, lo que está Hombre, claro, claro, es que... sí. yo también hubiese salido contentísima de esa fiesta. no creas, me depende. Lo que está Oh, claro, sí, y hay que que sabemos saber ahora, divertirse, es yo que su sabría novio divertirme. tiene amigos. Por lo menos el novio tiene amigos. Porque el otro marido Ay, no el debía de otro tener no. amigos, porque se hacían las fiestas con todos los de La Coruña, que no También conocían de es nada. cierto. Este tiene Pero amigos. Ah, pero es distinto. esta chica tendrá sus amigos de su ambiente, quiero decir, claro. de la hípica y de tal, porque aunque estaba en La Coruña, por la hípica pasaron muchas Claro, cosas. pero ella quieren amigos guapos. Y aquí tenía amigos guapos. Gente guapa, que es lo que Pero quieres te en fijas las fiestas que te van así que en plan todas flores. las chicas hacen las fotos con él. Fíjate. ¿Con quién? ¿Con Cartagena? Cartagena. Hombre, no, la van a hacer hombre. contigo, Teresa. No, eso seguro que no. Amigas Claro. listas, amigas No listas. te fastidia con quién, total, para nada. Oye, pero por bueno. cierto, otra noticia relacionada así con Galicia. Alex de Triunfito, que viene a Vigo y acaba metido Y le en dan una unas pelea horas. rara. ¿Cómo le pusieron la cara? Bueno, le da Le vida, rompieron porque un de vaso. hecho el chico que supuestamente le agredió, pues también lo ha denunciado a él, ¿no? Creo que él se Pero metió eso con... es una táctica. Parece ser que Hombre, se no va a metió... decir no le pegué porque me dio la gana. No, parece ser que estaba en un pub, se metió con dos chicas y vino el amigo de las chicas y hubo más que palabras, ¿no? Sí, Algo pero bueno, así. pero la otra versión es que él vio esas chicas, se acercó a las chicas y le dijo hola, ¿qué tal? Y versión el de amigo él. apareció El de otro- repente y le tiró el vaso ya directamente. Dijo, ¿te crees que por ser famosito te vas a ligar aquí a la tal? Bueno, No. aún tuvo suerte que solamente que no le pasó nada. Ya le pudo haber dado en el ojo. porque Es que en el estuvo ojo muy le dio. cerca. No, Ya, pero pero que por por fuera, fuera le no, hubiera sí, rasgado sí, o sí. algo. Y la cicatriz le va a quedar. Bueno, hay más Bueno, pero cosas eso que no aquí Galicia siempre... caníbal, Galicia caníbal. Mira, más cosas que aquí siempre decíamos, ¿qué pasa con Macarena Gómez? Si es tan amiga, no tan amiga de la familia monaguesca. ¿Esta que Ah, te vale, aparentas tú? vale. Yo estaba pensando, pero que me preguntas a mí de Macarena Gómez, alma de Dios. Pues Pero Macarena la familia Gómez, que monaguesca. sí, Ya, al que decirme sí, la familia sí, monegasca ya me doy cuenta de que realmente... que son amigos, que ha estado Sí con que son Carolina súper Casiraghi. amigos. ¿Y cómo no van a ser son amigos si muy fueron hasta la amigas. boda de Fueron a la boda de Andrea, Sí, pero de Andrea. todos, son amigos de todos, porque Sí, hombre, aparece sí. con Sí, Carlota porque ahí ya Casiraghi. sabes que si eres amigo de uno, eres de todos. Todos. Yo por eso estoy deseando ser amiga aunque sea de la... De la delincuencia. aunque sea de Del gato para ir entrando. cualquiera. Del A ver bebé. si- Del bebé. Yo estoy segura que si me hago amiga de alguien por allí, cuelo. Antes de Charlene, que debe ser divertidísima. Incluso, fíjate, me haría. Pues si me introduce No un sé poco, yo, si me va introduciendo, No, no pues sé mira. yo, No, porque pero las amigas de ella no sé si serán bienvenidas. yo no creo que tenga ni amigas, fíjate, esas sí que no sé si las tendrá. Cara de pocos amigos tiene. Oh, qué cosa. Pero bueno, Más ellas sí que antipática. son amigas. ¿Y qué fue? ¿La celebración de los 60 años de Carolina? Estaba allí, hizo unas fotos de amiguitos y parece ser que son inseparables. Yo pienso que todo sí que ese son. circulito. Yo pienso y que sí. tal. Bueno, Yo porque pienso- esto sería una fácil amistad. Enseguida hacen una fiesta y son todos unos amigos. Deja, de tú la- piensas que No, las fiestas pero- divertidas cuando sí. se bebe y cuando se tal, Claro. la saltación de la Ellos son amistad muy de es algo muy celebrar, sí, típico. sí, sí, sí. Y ahí No, hay saltación pero de bueno, la es amistad. verdad varias que- fotos. pero es que verdad no que- es una sola. bueno, Pero también- enseguida hacen amigos. Mira, yo Bueno, de de todas todas formas, formas, es que lo hay que es gente bueno que tiene es- más facilidad que otra. No, para pero hacer bueno, eso. lo que es bueno es haber coincidido en un colegio hace 8.000 años y mantener esa amistad, Sí. ¿no? No, que pero viene un no, poco lo por que el, está claro el es marido que de ella. coincidieron hace 8.000 años Sí. en el colegio y tenían una química especial. No creas Hombre, que con claro. todos los amigos del No. colegio se lleva igual. Pues no, pues con ellos sí, porque tenían una química especial. me parece y porque bien. ellos tienen facilidad para hacer amigos, no como la otra celebración que tuvimos hace un rato, tienen No, menos no, facilidad no, para eso hacer no. amigos. Pero esta... Estos tienen Pero, facilidad. No, esa homogéneo, facilidad se paga y no hay... Ya está. Yo os lo digo que voy a empezar a ir por allí, a los cumpleaños a ver si... A ver si si algo me hacemos. cuela. A ver A mí me da igual que sea A ver si invitada me cuela. normal que pagada, pero... A mí que me introduzca. Claro. Bueno, Rocío Carrasco, que parece que ya se ha ido a la guerra directamente con Antonio David Flores, y aunque él no tiene constancia de nada, se cuenta y se dice que lo ha metido en el juzgado, pide pena de cárcel. Me hace mucha gracia por exhibir al niño, Porque porque ha buscado réditos económicos por él.
digo yo que el niño una vez que tiene 18 8 años ya Pero se así ella lo quiere que no lo den. Yo creo que es darle más bombo, que lo deje estar. Ella no se preocupa de él, Ella que lo deje. quiero decir, el niño ahora vive con su padre, pero va a algún fin de semana con ella, o sea, ya No, nada, nada, han roto. nada. Cumplió Y de 18, hecho- se fue para casa de su padre y ahí ha quedado la cosa. Yo quiero que se peleen muchísimo para que canten. Yo quiero saber Mira, qué es pasa. que ya lo que pero- dijeron no, eso, pero a mí cuando ya hay realmente enfermedades, eso no. de que... A ver si va a hablar iba a decir. El niño. Pero No, el no niño creo. algo, eso de que Ahora comía es solo mayor. y que comía solo y cenaba Estaba solo en solo la en cocina, casa, sí, porque no eso. lo querían en el salón con Fidel, no quiere comer con No, él, porque le- siempre se odiaba a los avergüenzan, niños. sí. Y No, y entonces aparte- él comía en su casa en la cocina y cenaba en la cocina y desayunaba en la cocina. Y el padre, y Fidel y la madre en el salón. Sí, a mí sí. eso me parece, vamos, no sé Una cómo se fue aberración. antes ya, es que Una vamos. aberración. Bueno, yo no sé, a mí me parece todo tan extraño, y que haga esas cosas que me Pero parece... ¿sabes lo que pasa? Yo lo que veo... No, pero- Fidel declaró siempre que es muy lícito Sí. que odia a los niños. A los que niños, es sí. algo que detesta. Bueno, ya, pero son los hijos de tu mujer. Claro, Y entonces pero Y mira, la asumes con claro, todo lo que viene. Claro, ¿no? pero es que yo lo que no Te gusten o entiendo no. es que La él postura los de odia, ella. pero ella son tus hijos, coño. A mí, Claro. puedes A ver. decir, pues mira, yo voy a procurar complacerte a ti lo máximo posible, que los niños ¿Cómo? estén... Que no te tal, pero molesten, mis hijos tal. son míos. Son mis hijos y Claro. Fidel comerá solo en el salón. Pero yo me voy a la cocina a comer con mi hijo. Te quiero decir, pero No, manda a la cocina a Fidel y que yo tus creo que hijos Bueno, coman pero en ya el en el salón, peor de que los estaban casos. antes. Pero en el peor de los casos. Es que sí. no tienes cocina para hacer amigos, Cocina pero no Fidel. me comentos. Es más, Es que me enfada muchísimo el tema de muchísimo. Es que yo te digo que puedes hacer lo posible para compaginar las cosas, para complacer a Claro unos que y a sí. otros, pero no Pero, a ver, dar el brazo a torcer y que Él los sabía niños que tenía salgan, dos pierdan hijos el panto. antes. Que se juntara con la Bueno, otra. yo de Buena. todas formas la veo metida en mala guerra si esto es verdad. La veo metida en mala guerra porque al final no es solo que el niño tenga 18 y haya que dirimir si realmente es El niño consecuente cuando con tenga lo que que declarar, dice va a declarar o con en lo que contra deja de de su decir, madre. pero está El claro niño que que va a declare poder en el Ola. declarar. No, pero aparte de todas las fotos que Y luego está la salieron, hermana por que ahí. se fue hace relativamente poco de casa y que a esa niña no la llama a declarar, porque en fin. ¿no? Vamos. Esa no Me lo pone. canta, porque yo hubiese cantado, esa no, pero a ver si el niño que es más débil... No, pero de todas formas, todas Lo las fotos que cogemos. aparecieron de niños son súper cariñosas y arropándolo todo el mundo. Es decir, no sé a Hombre, qué se viene supone, tampoco. también solo faltaría que le pegase, pero... No, sé. pero quiero decir, podía estar pues o serio o, ¿sabes? Incómodo, pues Ya, se no notan lo esas sé. cosas. El niño está Vale. súper feliz A mí porque el ahora ya hombre vive en Málaga tiene con su alguien que lo hermana y con quiere. su padre. Y Sí. después una cosa, que el niño está estudiando una FP. Quiero decir que tampoco estará tendrá No, no, tanta deficiencia, Tanta no. deficiencia cuando No, estás no, estudiando no. una FP. Tienes que tener Sí. una capacidad Claro, de estudio, vamos, digo yo, ¿no? Bueno, y ruptura de Inés Sastre con, le he tenido que mirar el nombre, Michel Alfano, porque ya no sé en qué novio va, pero, Pero, sí, ruptura pero de... por ahí hay rumores de Inés. nuevo novio De nuevo, de ella, ¿eh? siempre hay nuevo. Sí. Pero nuevo de muy Nuevo altos viejo. cargos, muy altos. ¿Ah, sí? Muy. De estos que no se pueden nombrar. Y De yo le estos iba a novios decir... que no se pueden nombrar. Y yo iba a decir, Inés, si estás triste y No, sola, no, vete no, a no. First Date, que hasta Yurena encontró el amor. No, Bueno, pero y yo de creo qué que forma, porque es que el policía estaba súper enamorado, estaba asombradísimo con ella, de lo bella que Pero era. no será un teatrero. Que no, que se Ay, veía. mujeres, es un teatrero. Que se total. veía. No, No, yo creo ella que se fue allí a hacer el papelón. Pero tú no crees en el amor, nunca. No, pero eso yo creo que Sobre es un todo a papelón. primera vista. Es un papelón tremendo, ¿no? Si el tío es normal, no. A no ser Bueno, que el pero tío nadie no sea no normal. lo sé, depende de tu canon de normal y no normal. Mi canon de lo normal no es Yurena. Pues Ya te lo entonces, yo pongo el canon normal. O Bueno. sea, ¿es tan normal como Yurena? Claro. Ah, buah, pues entonces Claro, es que estarán es lo hechos mismo. el uno para el Porque otro. si los ves además, ¿sabes? Cariñito por aquí, por ¿Y allá, cómo lo apruebo las guapa, lo oposiciones a guapo. policía si no es normal? O sea que es policía. Bueno, ya me callo, iba a decir algo, pero me callo mejor. Bueno, ¿y acaso. cómo va el Pues tiene una romance? ¿Y planta. cómo va la relación de Teresa, María Teresa y Bigote? Súper enamorado. Bien, Bueno, bien, contra bien. viento y marea es lo que se suele Caiga decir. lo que Contra caiga. viento y marea, le da igual todo. Sí. Pero bueno, Él se está poniendo guapo en la peluquería, ¿no? Rosa, ¿no? Ya él se sabía, pone- era él se incapaz pone de no unas sacar el tema de las extensiones. pensiones. Pues, se ponen las extensiones. Yo es que ahora estoy deseando verlo Mira, y ver este el hombre- pelo, fijarme. porque Yo ahora era- yo me era- fijo es que está en el mucho ¿No sabéis mejor aquel con chiste, ellas. aquel chiste que había? Se ha encontrado un cuerpo con una dentadura postiza, un culo postizo y unas tetas postizas. Hace tiempo que no sé nada de ti. Bueno, pues ahora lo van a hacer de hombre. Pero está mucho mejor. A mí me parece estupendo que ponga extensiones, que se Porque ponga de los dientes, dientes que de se ponga de chino, todo. los dientes oscuros. Uy, cuando se le caiga todo eso, madre mía.
Ese por eso duerme Porque en ya esta sabes- habitación, que por la noche tiene que Mira, sacar Bueno, todo. María Teresa también tiene muchos Los hombres es que aún arreglos. tenga bigote, porque en mi familia hay una teoría, mi padre decía que con la edad se te cae el bigote. Si ahora el bigote le tiras así un poquito y te Decía, quedas con él. ¿sabéis que a mi amigo Pepe Gal se le cayó el bigote? Y mi madre decía, ¿pero cómo se le va a caer? Sí, porque cuando es mayor ya no tienes ese pelo en el bigote. Y entonces yo, a O sea, medida que que tú iba le viendo pegas así gente entre que los dedos pasaba y eso, te quedas como por ejemplo José María Aznar, que dejó de tener bigote, pero porque se le caía. porque El único que tenía tiene es alopecia o como se le Íñigo, llame. Íñigo tiene, ¿o no? Sí, Bueno. pues Íñigo, vete tú a saber si lo del peluquín lo adaptó para aquí. Yo no sé eso, Ay, pues yo no sí, pues sé. sí, sí. Vete tú a saber si Vete tú a de dónde le saber. sale lo de aquí. No, pero el de bigote. Bueno, ya pues te el de digo que no bigote es. ya está tardando también, según la teoría de mi padre, esto debe estar a punto de caer. El de bigote ya te digo yo que es todo falso, ya se le ve además un farmatín por Bueno, aquí, ¿y un farmatín qué, por ¿y allá. qué más da? Pero está Mira. más mono. Ah, Imagínate. bueno, mira, yo no sé cómo estaría sin él, pero ¿No vamos, viste la pero foto? mira. Sin el pelo todo detrás. Es guapísimo. Y con cuatro Él es largos. guapísimo, tiene Horrible. esa pil que vamos, yo creo que es el hombre. Pues en estos María momentos- Teresa, yo Sí, creo que María es la Teresa vez sí. que la vi más enamorada Hombre, claro y que más. sí, eso no hay ninguna Eso duda, no, porque el eso amor no es hay ciego. duda. En Menos eso mal no. también. Eso no hay duda. Mira, yo quien veo guapísima y enamoradísima es perdona, A este Isabel. inciso, pero la veo guapísima y enamoradísima. Isabel Pero Preisler. guapa Guapísima. a rabiar. A Isabel Preisler la Pero veo, siempre. pero cañón en ¿Y esta, no en veis esta mucho- fiesta. ¿No de- veis mucho más guapa a Agatha Ruiz de la Prada? Sí, que están en la misma fiesta, que es la fiesta de, Yo la veo del buenísima cumpleaños y la últimamente. despedida del embajador de Estados Sí, de Unidos. Estados en De Jaime España. Costos, sí. Qué bueno que realmente una fiesta en la que me estaba fijando ahora que todo el mundo fue con la pierna muy, muy Sí, descocada, enseñar ¿eh? todo, sí. Porque... Hay alguna que Pero no le iba pega mona, nada. No, en que a general. esta tampoco, ¿eh? Porque están a sus añitos con este descoque. Y bueno, y a Agatha Ruiz, pues decís que la veis muy distinta, yo no la Sí, veía. se hizo retoques. Yo la veo rara, pero que lleva un recogido. Yo sabéis como que la raro, veo, pelo Pero es más que oscuro. está perdón, mucho muy- más fea, ¿no? No, Más yo la veo más desfavorecida. guapa. Ella la Ay, vio no, más al guapa, revés. tú más fea. Yo súper más guapa. Bueno, Sí, pues sí. Y no hablamos de Bárbara Rey. Y no hablamos de Bárbara Rey. Uy. La semana que viene... la semana que viene empezamos con Uy, Bárbara Rey. porque aquí hay temita, ¿eh? Aquí hay temita. Pero que venga José Antonio, que Ya sabe venga, mucho más de Bárbara Rey ya está contenta porque ya ella no lo podía decir, pero no había Ya lo manera de que dije, la ¿no? gente no se enterase bien. Y Bueno, es lo que entonces ahora quería, está- ya lo de todos conseguí. ¿Y modos- dónde irá tanto dinero? Bueno, de todos modos, pasa una casino. cosa. Casi no todos. Sí. El máster en Bárbara Rey lo tiene mi amigo José Antonio. O sea, que- Pues José nada, la Antonio, próxima que semana venga. ya está viniendo José Antonio para hablarnos de Bárbara Rey, que es el tema con el que vamos a empezar el corazón. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima Chao. semana.